Laboratorio y cirugías, 50% de descuento en farmacias y médico personal a cargo de historia clínica, asistencia en urgencias y emergencias. Para mayores de 60 años, Plan Platino. En Hospital Italiano de Córdoba, para todos hay un plan. 0810-333-9701. Radio Sucesos, todos los días, toda la música, toda una radio. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Uy, cómo satura el micrófono del conductor, che. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están preparados para lo que va a ser esta semana espectacular, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de autoridades? Mira cómo aplaude de otro lado del vidrio el señor Rodrigo Jesús Giuliani. Yo estoy particularmente vigorizado, un poquito nervioso, pero ya se me va a ir pasando, porque voy a estar conduciendo, por lo menos por el día de hoy, después iremos viendo este envío que se llama Contra la Gravedad y que va de 4 a 6 por la Radio Sucesos y por Sucesos TV en YouTube. Pueden ir ya, si quieren, mandando sus saluditos en lo que va a ser la transmisión por el stream de YouTube, como hacemos siempre, que estoy en esa computadora observando lo que comentan, si le ponen like al vivo, cuántos likes tenemos. Y por supuesto, para quienes están del otro lado en la radio y solamente escuchan nuestras dulces voces, recuerden que pueden mandar su mensajito al 3513-506-360, que en un ratito estaremos leyendo todo lo que tienen para decirnos y las cositas lindas que quieren quizás desearle al conductor en su periplo por Tandil, que que le han quedado cositas por conocer, que recién estamos charlando ahí en Basta Chicos y tuvo que volver este año por segunda vez, ¿no? Pero no estoy solo, gracias a Dios y por suerte, porque si no quizás me quitaría la vida. Del otro lado del vidrio, como ya dije, está Rodrigo Jesús Giuliani en el comando general, está Ramiro Corti en lo que es el manejo del OBS, la magia digital, y en la punta de la mesa, en la extrema izquierda de esta mesa de Contra la Gravedad, en el día de la fecha, el señor Santiago Miranda. ¿Cómo estás, Santi? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, déjame darte una devolución, Fede. Excelente, la introducción. Empecé a hablar sin saber lo que iba a decir y terminé recién. Déjame darte un 10 Fede Fritelli. Muchísimas gracias. Sé que quiero pedir que me cuentes, primero que nada, Santi, sí, si vas a venir también otro día de esta semana o si hoy es una ocurrencia única que nos estás dando una manito. Yo estoy a disposición de ustedes. Ustedes me dicen y yo vengo. Perfecto. Soy como Jesús. Mi idea es que este estudio se convierta en una especie de greatest hits de Contra la Gravedad durante 4 días consecutivos con 800.000 personas. Me encanta. Y que en ningún momento se quede en silencio esta dulce voz. Perfecto. Yo el jueves tengo columna, pero Perfecto. Si me necesitan otro día, ustedes me dicen. Bueno, buenísimo, Santi. Muchas gracias por eso y por estar en el día de la fecha acompañándonos. Pero a tu lado, a tu derecha más precisamente, se encuentra la emperatriz de Contra la Gravedad, la señorita Francisca Mattoni. ¿Cómo estás, Fran? Hola, ¿qué onda ese apodo, emperatriz? Me gustó. Estuve pensando apodos igual para introducirlos. El de Santi me lo olvidé, por supuesto. Creo que era el príncipe de la comedia, alguna pavada. Y bueno, vos, Fran, que serías la emperatriz de Contra la Gravedad. Igual me gustó la introducción de Santi en la extrema izquierda y yo a la derecha de él. Bueno, me gusta o no, un más centrista. Sí. Y yo en la extrema derecha quedaría como todo jerarca, básicamente. ¿O no? ¿Está bien o no? Sí, completamente. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Fran? Bien, tranqui. No fui a la cancha ayer, lo cual me ahorró un sufrimiento, creo. Me cuenta la gente que hacía muchísimo frío. Sí. No, medio que desistí porque tenía muchas cosas que hacer. Sí. Y dije, bueno, ya fue. Bueno, sí, así. Básicamente, la mejor forma de quitarse un compromiso de encima. Sí. Pero a mi izquierda y por último, quien será mi co-conductor durante toda esta semana, y creo que nos iremos rotando, todavía no lo hemos hablado bien al tema, el señor Manuel Rivero, un lunes en Contra la Gravedad. Ya arrancamos como el orto. A ver, uno qué piensa. Cuando el gato se va, los ratones juegan. Yo digo, bueno, vamos a tomar los medios de producción, somos la fuerza de trabajo, los obreros. Exacto. Vamos a cambiar la jerarquía que hay acá de poder en este programa. No. Y son las 16:07 y yo todavía no fui presentado, Federico, por favor, por el amor de Dios. Yo pensé que íbamos a presentarnos nosotros primero y todos los demás columnistas que se queden de lado. ¿Quién les importa? ¿Me trateas así?
Mira vos. También pensé lo mismo, pero hay un cambiecito de planes porque dije, el día que no está Pablo, ¿por qué lo voy a llevar a Manu a la computadora que no se puede usar? Dije. Sí, está perfecto. Entonces lo pongo a mi lado y que los dos podemos usar la compu libremente y lo dejamos a Santiago Me con encanta, la computadora me totalmente encanta. mocha que está en la punta de la mesa. No, ¿verdad? igual estoy muy contento con este line-up que hemos armado, el Sin Pablusa, no sé si lo vieron en Instagram, ya pueden acceder al line-up completo. Creo que el mejor nombre es El Matoni a un policía franciscado. Sí, Exacto. Pero bueno, tenemos muchos números esta semana, así que espero que nos acompañen. Sí, la verdad que sí. Y hablando de Instagram, Sí. dos cositas de Instagram quiero decir que ya vengo rompiendo bastante las pelotas con el tema durante todos estos días. El primero es que creo que no vamos a llegar ya a mi meta fabulosa de los 2.000 seguidores para agosto, porque quedan 3 días. ¿A cuánto estamos? No, Fede? nos faltan 130 seguidores. En @ contra la gravedad, ok. Tenemos hasta el jueves, si no me equivoco mal. Hasta el jueves para Sí. llegar a 2.000 seguidores. Y si no, nos van a echar de la radio. También nos van a meter en cana, creo. Nos prometieron cosas muy feas si no sucede. Nos prometieron cosas espantosas y sucederán, como dice el indio. Van a suceder cosas espantosas. Si no van y nos siguen, no les cuesta nada. Y podrían ir a ver también nuestro nuevo reel, ¿no es cierto? Exactamente, ese era el segundo tema, que era, más allá del perfecto lineup que armaste del Sin Pablusa de anoche, Sí. hoy al mediodía hemos subido el otro reel, que también lo editó Manuel, que es el reel de Jenny de este mes, que quiero que lo vean porque, bueno, estoy haciendo ahí un papel un poco extravagante de personal trainer que me hacen hacer estos dos idiotas. Y bueno, y terminé haciendo eso básicamente. Debo decir que una de las cosas que más agradezco de esta sociedad que hemos armado con Jenny es que se me ha permitido tener libertad creativa y mis compañeros se han prendido a actuar de cualquier cosa y en breve ustedes también van a ser Yo te iba a bienvenidos. preguntar cuándo iba a ser llamado. Sí. Pasa que es algo que se va armando, viste que nosotros producimos en vivo acá con Fede y Sí. con Pablo, entonces es una cuestión de cuando hacemos el video, ya nos levantamos todos, vamos con cara de dormidos a Jenny, los empleados nos miran mal, a veces, ¿no es cierto? Digo que no vi el reel todavía, confieso, pero me gusta la imagen de Fede como personal trainer. Yo lo veo casi todos los días así, a la mañana. Claro, porque vamos al mismo gimnasio, Sí. quiero contarlo. Con hermoso. el señor Y tiene Santiago. una cosa muy linda de inclinarse mucho cuando hace los bíceps y mirarse al espejo y suspirar fuerte. Bien, bien. Es necesario el suspiro. Yo hace poco me di cuenta que es necesario el suspiro. Yo antes Sí. decía, che, bueno, ¿para qué uno está...? Pero a veces se vuelve un poco necesario. No, y yo ya entré en otra faceta, porque ya hace mucho que voy al gimnasio, y ya pego un grito. ¿Viste cuando vos vas a un gimnasio y ves a uno y que pega un grito cuando termina y decís, qué idiota este tipo? Bueno, Sí. ya me he convertido en ese idiota ¿Sos el tipo que grita? que pega el grito. Sos el que grita cuando acaba. Dios mío. Bueno, no hacía falta la aceleración, Santiago. Mira, nos van 10 minutos de programa. Nos van a echar a los 10 minutos, viejo, pero qué cosa espantosa. Bien, señores, van llegando algunos mensajitos, gracias por los saludos. Hola contra la gravedad, esto lo manda Kurt Herramientas, que me parece que te cruzó el otro día. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Kurt Herramientas en vivo y fue muy gracioso porque él me dijo, yo soy Kurt Herramientas, como quien es un concepto, ¿no es cierto? Dice, hola contra la gravedad, perdona Manu que lo salude y moleste en el recital de Orbilö. No, por No. favor. Pero no bueno, me yo estaba molestó. medio chupado y perdón también a su querida novia, abrazo. No sé por qué será lo de tu novia en este caso, pero no vamos a indagar demasiado. Mirá qué loco lo de Kurt, porque yo le iba a pedir disculpas a él, porque a mí yo no me siento no soy una persona a la que saluden por la calle, o jamás me pidieron una foto, entonces de repente si estoy saliendo, encima viene y me da un abrazo, un sujeto. Ah, ¿no te saliendo- dijo que era No, oyente? yo vengo saliendo del recital y me da un abrazo un sujeto de repente y digo, hola, ¿cómo estás? Porque yo tampoco estaba en el mejor estado en ese momento, uno está en un recital, bueno, se deja llevar por la situación, Y digamos, vos ¿no es pensaste cierto? que era alguien que conocías, que te habías olvidado quién era. Mira, te voy a admitir que yo pensé, me deben estar saludando por la radio. Tuve como un lapso de pseudo fama y después dije, no, soy un ridículo, que soy Mick Jagger. Y ahí dije, ay, ¿nos conocemos? No, de la radio, culeado, me dijo Kurt Herramientas. Y después el amigo de Kurt Herramientas me dio un abrazo más fuerte todavía y él era un tipo muy grandote, entonces como que yo quedé en puntitas de pie, vieron como ese abrazo como que quedas en puntitas de pie. Y él me dijo, gracias por hacer tan feliz a mi amigo. Y yo dije, ay, pobre Kurt, debo haber reaccionado de una manera muy extraña, pero porque bueno, yo estaba en esa situación también. Yo, Claro. perdón, tuve el privilegio de ver la escena en vivo. Sí. Yo al principio pensé que era gente del secundario que lo saludaba a Manu, y Manu no recordaba quiénes eran. Y después Manu tuvo el intento como de compartir la incomodidad y me quiso presentar. Claro. No me reconoció el otro. Es que yo cuando estoy en una situación social que no sé cómo manejar muy bien, que es el 90% de las situaciones sociales, Sí. busco estirar, digamos, alguien que me dé una mano, no porque Kurt Herramientas sea raro ni nada, era una persona totalmente normal. Pero yo agarré y dije, sí, está el Santi también. Y Kurt Herramientas me miró como, ¡de una! Claramente no sabía quién era. Perdón, el señor Kurt manda, es que es como que yo lo conocí a él y él no a mí, que es la cosa que le pasa generalmente a Brad Pitt, Angelina Jolie. Claro.
Claro, supuesto. igual uno no se da cuenta de eso, como dice siempre, qué famosos pelotudos que no se portan como gente Claro. normal, siente y saluda, pero te pasan situaciones muy raras. O sea, por ejemplo, yo el otro día estaba comiendo con unos amigos en una mesa y yo suelo hablar muy a los gritos. Sí. Para la vergüenza social de muchos de mis amigos ansiosos. Bien. O sea, Eh, vos en público hablas muy a los gritos, porque yo he estado en público con vos y no me he dado cuenta, por lo menos. No, sí. O sea, hablo fuerte. Bien. Y entonces la mesa del frente nuestro como que todo el tiempo se daba vuelta para mirarme hablar. Raro. O sea, cada vez que yo hablaba se daban vuelta como para mirar qué estaba diciendo. Pero con mirada desaprobatoria, digamos. Haciendo así que no como- con la cabeza. No, como con cara de mirar. O sea, como entre ellos, tipo como riéndose lo que yo decía. Bueno. Como que yo tanto. estaba haciendo como un stand-up ahí para ellos en un momento, parecía. Pero ellos se estaban riendo con vos o de vos, sentiste vos. No lo sé, o sea, lo que pasa es que al final ellos se levantan, pagan, obviamente se fueron antes que nosotros, y uno pasa y me dice, te conocemos de la radio, no sé qué. Mira. bueno. Pero fue raro porque, o sea, como que yo creí que ellos estaban como, tipo, no entendía qué estaba pasando. Claro. Pero qué bárbaro este programa que hace que nos salude gente por la calle. ¿no? Claro. Nunca me pasó. Una locura. Ya te va a Nunca. pasar. Ya te va a pasar, Ahora amigo, esta ya te va a semana que pasar. estás todos los días. Tenés que hacer una marca, como una catchphrase. Andá pensándola, después me la decís. Algo que le pasa mucho a un grupo colectivo que le pasa mucho esto que estamos hablando nosotros, Sí. es a quienes nos vamos a referir en el día de hoy, en el Bien. informe del día. Pasamos ya a nuestro característico informe sobre cosas importantes que tenés que saber para vivir en sociedad y sobre todo en la República Argentina, porque hoy vamos a hacer un informe sobre cómo convertirte en Amish. Fantástico. Me gusta. Fantástico. Banco. ¿Sabemos qué son los Amish? Tengo todo Sí. tipo de datos. igual. Los Amish son los de la película La Aldea, ¿no es cierto? Sí. Son como una especie, tengo entendido, de una comunidad que niega los avances científicos de alguna manera y se relegan a vivir como, bueno, haciendo su propia comida, sin ningún tipo de medicina, sin ningún tipo de vacunas y sin contacto mucho con el exterior. Y después eso tiene los agravantes de que, bueno, puede suceder que nazca una persona ciega, ¿no es cierto? Claro. Que casualmente es Gary Oldman. Ah, bien. Y Gary Oldman ciego es como que percibe que hay algo que está sucediendo, ¿no es cierto? En los confines de los bosques que están cuidados por unas especies de criaturas que andan con unas capuchas rojas, Ah, a lo bien. Caperucita Roja, pero tienen como unas uñas muy grandotas. Entonces Gary Oldman ciego, que es ciego, de alguna manera ve más que todo el resto de las personas que tienen ojos, lo cual nos da una metáfora sobre la vida un poco, ¿no es cierto? Porque Sí. no hay peor Sí. ciego que el que no quiere ver. ¿Toca la guitarra Gary Oldman en la peli o no? Pregunto. Sí, tiene un tema con la conga. Ah, bueno, y bueno, entonces Gary Oldman, después de tocar con la conga, empieza como a sospechar de todo lo que está sucediendo y de que en realidad le están metiendo un cuento. Sí. Entonces se mete en el bosque y corre Gary Oldman y lo persigue una de estas cosas con capucha roja y termina cayendo en una zanja y la cosa roja cae atrás de él y la cosa roja se atraviesa como con unos pinchos y entonces Gary Oldman se da cuenta que en realidad ha sido toda su vida engañada y existe un mundo por afuera de esa aldea en la que ella vive. Él, porque es Gary Oldman. Está bien, perfecto. Bueno, para quien no la haya visto, la película La Aldea de Shyamalan es más o menos eso. Y te iba a decir que sí, puede ser que sean Amish, pero en la peli no son Amish, porque supuestamente es una peli ambientada en esa época, solo que el giro del final es que en realidad estamos en el presente, porque Shyamalan hace todas las películas así. Claro. Está muy bien. No está la muy he bien. visto, gracias. No, chicos. No la vean, es malísima esa película, gracias a Dios. No hace Dale. falta verla. Lo que pasa con las películas de yo le digo Shyamalan. Shyamalan, no sé, es que vos no podés hacer que el otro, el interlocutor a quien le querés recomendar la película, se interese por la película sin contarle. Que es de Shyamalan. No, y la parte del final, Ah. que es la única parte que tiene sentido, pero además les cagás la película, es como el sexto sentido. O es sea, como- es el problema del plot twist, básicamente. No, perdón. sí. El sexto sentido le podés explicar tranquilamente. Hay un nene que ve, Gente que ve muerta. muertos y hay un psicólogo que lo ayuda. Pero ¿qué es lo bueno de la película en Y sí, realidad? ahí está, mirá, ahí está, por ejemplo. Creo que, perdón, Shyamalan tiene una hija que también es directora y hace películas espantosas también. Y hizo una película de gente ciega en el bosque. Ah. Mira, es como una cosa familiar que corre. Exacto. Y tiene, todo se basa en un plot twist que es malísimo. De hecho, la última película de Shyamalan, como le digo yo, Trap. está toda hecha nada más para mostrar a la hija cantando, porque es una estrella de pop. es la parodia de Taylor Swift, una sátira. Exactamente, esa que se quedan todos encerrados en un recital. Exacto, pero ¿por qué es una parodia de Taylor Swift? Bueno, después lo desarrollamos en el corte. No nombremos a Taylor Swift hoy que los Sí, temas un están tema No, o sensibles. sea, yo esperaba que algún día te atrevieras a venir un lunes para discutir conmigo Hoy, sobre cierto. Taylor Swift. Pasa que lo voy a contar acá porque como Manuel no viene los lunes,
Manuel se uso atreve. la galleta de arroz para definir cosas que no sé qué son, pero no me gustan, como por ejemplo la música de Taylor Swift. Para mí es una galleta de arroz. Ese recorte lo pasan o sea, después de la intro de mi columna, pasan ese recorte. Yo empiezo la columna con la peor de las ondas. Ay, Dios. Y me acuerdo que estoy esperando que algún día venga para tener una batalla, un duelo a muerte, digamos. ¿Sabes qué? Igual tengo que retractarme. En realidad una galleta de arroz sería más lo que me genera Sabrina Carpenter. No. Hay gente que es más galleta de arroz, como Yami Safdie, por ejemplo. Eso es una galleta de arroz para mí. Taylor Swift sería como una galleta de arroz con pasta de maní y una rodaja de banana. Como que es una galleta de arroz a la que le quisieron poner onda. Empeora cada segundo. Este fin de semana lo comparé con Coldplay y terminé diciendo que Coldplay era mejor, pero en realidad con Taylor Swift yo entiendo todo, la razón por la que le gusta a la gente, y es más, son razones que a mí me suelen gustar de otra gente, de otros artistas, sí. Pero no puedo, no hay forma, no entro. El problema es que ustedes son varones. Totalmente. Y no lo entienden. Claro, sí. No entienden la identidad de las chicas. Es muy probable que esa sea la razón, porque sí, no entiendo, porque tengo todo para que me guste Taylor Swift. Es una artista del indie que se cavó su propia carrera, digamos, de alguna manera. No, bueno, vamos a ponerle un freno a esto, porque quedan muchísimas semanas por delante y yo quiero que Manuel siga vivo, lamentablemente. Lo van a matar. Sí, esto no habrá recorte, no habrá ningún tipo de traqueo de lo que acaba de suceder. Bien. Así que vamos a volver con los Amish, señores. Por favor. Y señorita, porque quiero contarles que su origen es suizo y data de 1693. Que en ese momento, si uno se pone a pensar, los tipos estaban re a la moda. Todos éramos Amish. Pasa que se han quedado ahí. Ese es el problema que tienen. Claro. El movimiento religioso anabaptista, señores, fuente del surgimiento Amish, se creó en Suiza en el año 1525 y durante más de 150 años se tenía una serie de costumbres que molestaron a Jacob Ammann, cristiano anabaptista y líder de la congregación, quien optó por exigir mayor disciplina a la iglesia. Y así es como generó la comunidad Amish. Señores y señoritas. ¿Qué significa Amish? ¿Tenemos algún tipo de...? A ver si dice por aquí... ¿No es la sigla? No tengo, la verdad, no tengo el dato de qué significa. ¿No es algo Amish? tipo amigos, tipo Amish? No, ¿sabes qué es? Vos sabés que sí, porque este chabón se llamaba Ammann. Entonces, quienes lo seguían se llaman Amish. ¿Qué te parece si nos vamos todos a vivir a una aldea y nos vestimos de los años 50? ¡Ay, amo Amish! Che, ¿y cómo hace uno? Si yo quiero ser Amish hoy, 28 de julio de 2025, ¿qué es lo que debería hacer para volverme un Amish hecho y derecho y que me acepten en su comunidad? Bueno, por suerte, Manuel, me estás preguntando algo que tengo aquí justo en el informe, porque tengo un informe sobre cómo unirte a una comunidad Amish. Espectacular, justo lo que quería. Arranca desde muy atrás. O sea, es como que hoy en día cortes el programa, salgas afuera y te querés unir a una comunidad Amish. No tenés que hacer nada previo. Espectacular. Porque el primer paso, señor, es investiga las comunidades Amish. Bien. Por supuesto. Número 1, aprende todo lo que puedas sobre los Amish. Antes de unirte a los Amish, es como que repite mucho la palabra el informe por si te olvidas que es lo que estás leyendo. Amish. Es de vital importancia que aprendas tanto como sea posible sobre su religión, historia y estilo de vida. Mira, para vos, Fran, tú la historia. Las comunidades Amish actuales son los descendientes de los anabaptistas, como dijimos, que vinieron a los Estados Unidos a principios de 1700 y se quedaron con esas costumbres, digamos. Creo que no han adoptado la luz, no han adoptado la cocina, o sea, la cocina con gas, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que vivir como medio tiradito. ¿Y actualmente solo están en Estados Unidos? La comunidad Amish más grande se encuentra en el condado de Holmes, en el estado de Ohio, aunque también existen poblaciones de gran tamaño en Pensilvania, Iowa e Indiana. Pero digo, yo llego a una aldea Amish y tienen una canastita en la puerta para que dejes tu celular, asumo, como estos emprendimientos que se le dan de New Wave, como nos conectemos entre nosotros, no tenemos clave Wi-Fi porque nos tenemos que conectar entre nosotros, etcétera. Paga Fiverr del pedazo de ratón. No creo que te dejen ir con tu tablet, digamos, y ponerte a ver Rick and Morty a la noche mientras los tipos están sin velas. Pero yo puedo entrar con mi remera de Rock and Films, por ejemplo. No creo. No. O sea, ¿por qué tengo que comprarme cierto tipo de camisas? Tiene que ser sin estampa, libre de marcas.
Sin estampa. Exactamente, remeras blancas o negras. Quizá con algún tipo de tela. No sé, que ya me ayudarán los oyentes a ver de Pero qué puede ser una puperita, por ejemplo. Yo puedo caer con una remera No, crop. como señor, se dice ¿cómo ahora. vamos a mostrar Un cropcito. Ahí con la panza al aire, claro. No, el punto es que son conservadores religiosos. Claro, ¿Cómo va a sí, mostrar? No se valen los pupos en O los sea, Amish. no, las chicas no pueden mostrar ni ni los tobillos, me atrevo a decir. Sí, y mucho Bien. menos vas a mostrar la parte más erógena del cuerpo, que como todos sabemos es el pupo, Es señor. el pupo, por supuesto. En las orejas. Parte erógena. sí Aquel las hay. informe recomienda, como número 2, después de que ya investigaste y sos prácticamente un experto, que básicamente con el informe de hoy deberías medio que salir caminando, dice, visita una comunidad Amish. Deberías visitar una comunidad Amish como parte de tu investigación. Esto te dará una idea de cómo es el día a día de un Amish. Y a pesar de la creencia popular, que es lo que cree tu tía y mi cuñado, no existen restricciones para que los ingleses, dice el informe, que se ve que es para gente que vive en Londres, visiten las comunidades Amish. Puedes visitar los negocios y conversar con las personas y la mayoría estará dispuesta, a responder a las preguntas que tengas. ¿Cómo estamos de requisitos de pelo? Como de pelo. Claro, porque generalmente cuando uno ve una foto de una persona barbuda, así, es como, de una. Es que no se deben poder afeitar, ¿vos sabés? Claro, hay algo, ¿no es cierto? Claro, sí. con la ¿Hay cantidad de Amish pelambre. pelados? Y- Lo dudo. o Hay, sea, hay pelados en todos lados. Sí, o sea, sí, es genético lo que te quedes pelado. Me parece que Están no. por todos lados los pelados. Son Pero como Dios. podrían ser como un tipo de secta particular dentro de los Amish, como los Amish pelados. Claro. Ahora, me da gracia porque el informe, dice, si no puedes viajar a una comunidad Amish, tal vez puedas comunicarte por correspondencia con una persona Amish. Tipo, mandar una carta al aire. Claro, es que acá en Argentina no sé si hay alguna como para ir y ver qué onda. No la veo que haya. Debe haber gente que vive más o menos así, pero por el atraso del país. ¿no? ¿No tienen o por grupo de el- Facebook los Amish? Sí. No, ¿cómo va a tener Facebook? Dice, tal vez puedas comunicarte por correspondencia con una persona Amish para que te hagas una idea de las creencias de estilo de vida, porque los Amish no permiten el uso de computadoras o en la mayoría de los casos de teléfonos. ¿No es algo así que lo que pasa en Capilla del Monte o nada que ver? Bueno, puede ser. Vos sabés, las comunidades medio Con el hiponas. tema de los ovnis y toda esa cuestión, hay algo ahí, Claro, ¿no? en San Marco. En San Claro, la Marcos plaza de los Sierra. hippies. Exacto, pero esos son generalmente hippies que tienen todo tipo de celulares y que compraron por los padres, en principio. Claro, ¿no? pero están igual de sucios que los Amish, digamos. Bueno, sí. No, los Amish no están sucios. Señor, no tenga Pero no prejuicio. no se bañan los Amish. Sí, ¿Cómo no se va a bañan bañar? Se bañan, pero... con fuentones. Claro, con una regia palangana de madera. Con agua fría siempre. No, calentan el agua en una gran caldera dorada que está ubicada sobre una fogata que tienen en el centro de la habitación. ¿Eso lo viste en la peli La Aldea? Probablemente. Estoy viendo que no hay Amish en Argentina, pero sí hay menonitas. Que bueno. son como algo parecido, supongo. Que creo que son los que dije, no son los que dije esos, no, los anabaptistas, pero bueno, no importa, pero Y, son como parecidos a los que estos se fueron, de esos que los vieron como muy laxos. Pero los menonitas nos aportan algo muy importante que es el queso, por ejemplo. Los Amish no sé qué nos aportan. ¿Qué queso nos aporta? Los menonitas nos aportan el queso La Nueva Esperanza, queso pategras argentino. ¿En serio? Sí, exactamente. Bueno, Ahí sí. tienen todos los quesos. Si hay algún oyente menonita que nos mande una, no sé cómo se dice, una horma de queso. Ahora, cada vez que uno se come un pategras, podría pensar en un barbudo que está con esa... ¿Cómo es ese movimiento? Y Por con favor, ¿no vieron hazlo a cámara. cómo hacen la... no, la manteca es en las películas viejas. Sí, es la Sí. Que manteca. están metiendo y sacando un palo, como algunos amigos de Pablo. No, bueno, está bien. Qué sé yo, señor, no vamos a manchar el buen nombre de nadie acá. Pero acá el informe me dice que si tenés que decidir si todavía querés unirte a los Amish, después de haber ido o después de haber investigado sobre el tema. Bien. Dice, después de visitar una o varias comunidades, debes decidir a cuál comunidad te gustaría unirte. Una vez que tengas una lista corta con 3 a 5 comunidades, porque se ve que pasaste un mes visitando estos chicos, debes contactar al obispo líder de cada comunidad para ver si serás bienvenido en su iglesia. Estoy para hacer un recorrido por todas las poblaciones Amish que haya en Argentina y ver en cuál nos bajamos y nos quedamos un mes, por ejemplo, para hacer una experiencia. Bueno, a mí me dicen que Cabo Polonio, por ejemplo, que no tiene luz, agua ni ningún tipo de electricidad, podría ser tranquilamente una colonia Amish, pero está en Uruguay, está medio lejos. Fui a Cabo Polonio una vez. ¿Vos fuiste el verano? Claro, y la magia del lugar era eso, quedarse a la noche, qué sé yo, mirar las estrellas, no había luz, dije ni en pedo me quedo una noche acá. No te va a gustar entonces. Ibas ahora. a estar corriendo por la playa a Lugaria Olman. No, sí, además me falló Cabo Polonio. Me bajé del colectivo en Cabo Polonio y lo primero que me cruzo es una señora que dice, estoy vendiendo brownies.
brownies locos porque estamos en Uruguay, ¿no es cierto? Y yo dije, Sí. bueno, por fin un uruguayo está ofreciendo algo por lo que uno vino a este país, ¿no es cierto? Y eran brownies normales. Y yo dije, esta señora... No, qué decepción. O sea, te estafaron. Me estafaron. Y dije, yo no me quiero quedar en el Cabo Polonio con estas vibras. Te dijo, A mí no ¿querés me un gusta- brownie vos? A mí no me gusta que... ¿Y un chivito vos? ¿Vos querés? Vamos arriba, vos. ¿Vamos arriba vos? ¿Vamos a tocar la guitarra vos? Vamos a tocar un tema de la vela puerca, vos. ¿Vos? ¿Sí no, vos? no, igual eso es más chileno. Sí, No. puede ser. Estás diciendo vos en vez de weón, pero es chileno lo que estás diciendo. Claro, porque el uruguayo en realidad habla como un porteño. Pero sin la S al final. Hablan Claro. sin la S los uruguayos, ¿no? Sí, el uruguayo es como un porteño que no se la cree tanto. Es como un porteño del campo. Sí. Un porteño con Hay 2 algo ahí. decibeles menos. Sí. Totalmente. Están muy tranquilos. 30 decibeles menos, diría. A mí la paz uruguaya hay momentos que me cansa, No, se pero llama, no es la paz, es la lentitud. la lentitud uruguaya. A mí me hizo sentir como muy acelerado. Mirá que yo soy una persona muy lenta, pero me hizo sentir muy acelerado Uruguay. Y hay algunas dinámicas que tienen que son muy extrañísimas. Por ejemplo, ellos no hacen fila. No hacen fila. Es como No, que están se quedan- esperando a pero, que, amontonados. es como, en algún momento alguien me va a atender. Están como así parados, tomando un esa matecito y vos decís, che, ¿a dónde tengo? ¿Sabés dónde tengo que ir a sacar el boleto? Qué lindo. Claro. Claro que era bien Uruguay. La vos. contrapartida del porteño que ve a alguien parado en algún lado y se pone atrás por las dudas. Sí. Exactamente. Sí. Si hay una fila la tengo que hacer, digamos. Que a veces acá en Córdoba se está empezando a usar esa modalidad. He visto en Nueva Córdoba cualquier cantidad de filas que vos le preguntás al último para qué y dice, y vamos a ver. Ahí en el Toda la momento me gente entero. piensa que le están dando hamburguesas gratis. Sí, se ha instalado en un momento de que te regalaban milanesas, hamburguesas y la lo gente mismo. empezó a hacer fila por las dudas. Claro. Y bueno, la fila últimamente para la farmacia o alguna cosa así. Exactamente. Bien, señores, los Amish tienen derecho a elegir su estilo de vida, pero después de los 16 años. Antes no pueden elegir no ser Amish. Claro. Bueno, más o menos como la vida, digamos, en sí, ¿no es cierto? Como no sé si los rugbyers lo dejan elegir qué ser antes de los 16 años. Es como, vas a ser rugbyer, tenés que pegarle un par de pobres, tenés que tener un par de conductas Es que más o menos deplorables así. con el género femenino, y después a los 16 vos ves qué querés, si querés leer un libro. Yo iba a usar más el ejemplo de la gente católica, judía, tipo de las religiones. Ah, sí. Es sí. más o menos lo mismo. Sí, bueno, va por ahí. Sí, Ahora, tienen otro dios. Yo recuerdo, Manu, que vos, por ejemplo, me contabas que vos fuiste al colegio de la Cumbrecita y vos decidiste irte del colegio de la Cumbrecita. Chiquito. Sí, bueno, pero cuando yo lo cuento, yo decidí, fue en realidad más suplicar de rodillas a que mi madre me dejara cambiarme de colegio. Eso era más o menos como una tribu Amish. Es que El mi idea colegio de la infancia de Manu es que era un Amish. Es que sí, básicamente. No veía tele, Manu. Es re loco, ustedes tienen una idea muy errónea de mi infancia. O sea, ustedes piensan que me tuvieron a mí encerrado, atado en un campo o algo parecido. Una vez lo te que vos pregunté si contás. veías a Pachu Peña y me dijiste que no porque no tenías tele. Sí, eso es verdad, no veía la tele. Veía la tele los fines de semana nomás. Ay, qué nene Obvio. triste, Eso boludo. es verdad. Y bueno, por eso me leí todos los Harry Potter. Acá quiero decir que lo dijo también alguien en YouTube, que los Amish se visten llamativamente similar a como está vestida la Fran hoy, básicamente. No, Lo pero hice a no propósito para el programa. En vez de tener el jardinerito, tienen como una especie de tirantes. Y bueno, lo que no tiene la Fran es un regio sombrero de paja, ¿no? Que yo Claro. también me lo pondría, si pudiera. Estaría bueno. Y después tienen las chicas esas trenzas larguísimas. Tienen unas largas trenzas y acá tienen un gorrito blanco. Igual la imagen que tengo acá es como muy, ¿viste cuando te quieren vender un tampón o algo así y te ponen una persona de distinto género y de distintas edades Sí. hasta cubrir todo el espectro de la humanidad? Sí. Acá hay Amish como muy rubios y como muy morochos. Hay una que es de color piel negra. Claro, Yo no como- sé si los Amish son tan abiertos No, a El esa MTV raza. de los Amish sería. Exactamente. Eso No. debe ser inteligencia artificial. Pero ¿no? los Creo. Amish, su característica también no es que son todos muy rubios. Y porque supuestamente son estos chabones que vienen de Suiza. Así que supongo que sí. Bueno, Son a vos como te germanos. dejarían entrar, por ejemplo, Fede. A Yo nosotros no tengo sé. pasta de Amish. Al Santi capaz que también lo dejan Sí, entrar. Sí. puede ser. Hago una pregunta. ¿Los Amish se reproducen solo entre Amish? O sea, ¿es un tipo de linaje familiar Como para por- mantener la raza pulcra? Pero no pregunte pavá, señor, por supuesto que sí. Yo creo que sí. Si no tenés una relación extramish. O sea, son primos. Claro. Más o menos todos de los entre Amish todos. no pasa eso de que como que las chicas las hacen casarse con sus padres y esas cosas. ¿Qué? No, mira, tenía exactamente ese dato, pero lo tengo que encontrar, que es que no es que las chicas las hacen casarse, sino que son como propiedad de lo... Acá está. Al ser una Fantástico. sociedad patriarcal, la mujer pierde el derecho de ponerse sobre los demás, pues aquí el hombre es quien lleva las riendas del hogar. Es decir que por encima de ella está la iglesia, la comunidad y la familia. Mientras la mujer permanece soltera, está bajo las órdenes de su padre. Una vez se casan, deben atender a las órdenes de sus esposos y ser sumisas ante él. Mm. Pero Una se sociedad- casan antes de los 16 años.
¿Cómo? ¿Se casan antes de los 16? No sé, eso pregunto porque... Y si probablemente. Fíjate que acá dice, ¿quiénes son los menonitas? La secta religiosa denunciada por talar sin control los árboles de la Amazona peruana. Parece que los Amish arrasaron con 2.420 hectáreas de bosques primarios amazónicos. Supongo que con hachas, porque no creo que puedan usar taladoras, digamos. Al final son dueños de Monsanto, ¿no? Sí, claro. No, creo que los menonitas y los Amish no son lo mismo, ¿eh? Me estoy empezando a dar la sensación. Perdón que vuelva un segundo al tema de atrás. Los Sí. Amish hacen el... Y sí. El amor. Y sí, ok. por supuesto que sí, porque... ¿Puedo decir amor en la radio? Podés decir amor, sí, podés decir perfecto. amor. No hay que ser guarango, simplemente, pero bueno, las personas, la abejita poliniza la flor, etcétera. Claro. Sí, supongo que los Amish tienen relaciones porque si no, no existirían más. Pero ¿es post evento matrimonial o no? Claro, por Yo supuesto creo que sí, señor. Salvo que seas el cura. Inclusive, Claro. inclusive un rato largo después, quizás. y tienen ciertas restricciones, tipo frotarse con la ropa, no pueden penetrar, ese tipo Bueno, de cosas. señor, no creo que exista un manual de cómo tener relaciones Amish. No, Por lo menos no seguramente creo que esté en internet. Claro, sí, Justamente. Sí. A ver, tengo otro datito más y ya tengo que pasar a los mensajes, me parece, Por porque supuesto. va a venir el señor Bruno Bagliente a debutar con su columna el día de la fecha y no quiero que nos quedemos sin tiempo. Dice, cuando renuncian a la comunidad, después de los 16, probablemente, es para toda la vida. Pero después el mismo informe dice, ¿un Amish puede arrepentirse de renunciar a la comunidad? Sí, tiene derecho a pedir una segunda oportunidad. Entonces no es para toda la vida. Pero tiene que pedirle ser admitido en esta ocasión a los mayores de la aldea. Como justamente en la película de Shyamalan. O sea, yo puedo renunciar a ser Amish y después volver a ser Amish cuando quiera. Sí, pero te tiene que admitir, te tenés que hacer como una especie de lobby previo, donde los grandes tipos de la aldea te acepten de vuelta, ¿no? Porque si no, no te dejan entrar. Ok, bien. Barba larga. Acá, bueno, nos hemos quedado muchísimas cosas afuera, pero yo quiero ya pasar, porque hay 400 millones de mensajes que pueden ir mandando ustedes mismos al 3513-506-360. Me quedó muchísimo informe afuera. Quizás después, si tenemos un ratitín, vuelvo a decir, porque nos quedó afuera cómo hacer para ir uno a adaptarse al estilo de vida Amish. Me empezaron a preguntar cositas, Eso, curiosidades, claro. y me fui por las ramas. Les pido muchísimas disculpas. Bien, vamos a escuchar un par de mensajes de la gente. ¿Les parece o no les parece, señores? Dale para adelante, nomás. Dice, hola Pablito, qué linda voz que tenés hoy. No es Pablito. Dice, ¿qué veremos ni qué veremos? Si dejamos que el Manu Negro se haga cargo, en 10 minutos tenemos una flor de la abundancia. Se ve que yo cuando dije que alternaríamos la conducción. Esto es horrible. Yo he conducido este programa. Irrespetuoso. No se acuerda para mí porque fue en el DIP contra la gravedad, Fue cuando Pablo DIP. se enfermaba cada 2 días. El dip de nicho contra la Perdón, gravedad. ¿Manu Negro es Manu? Sí. El Manu Negro es Manu, exactamente. En realidad es Fede Fede Negro. Yo soy Ah, Fede está. Negro. Claro, Sí. ha pasado por una especie de muchas metaforizaciones hasta terminar en él mismo, pero del color negro, Es ¿verdad? horrible cómo se me destrata en este programa. No, una locura. Acá vamos a escuchar un audio de un oyente. Estos son los audios que nos mandaron al principio del programa cuando recién estábamos abriendo. Tranquilo, Fede, querido, usted es un crack. Dibuje, Gracias, Fede, papá. dibuje, disfrútelo, querido amigo, no se ponga nervioso. Estamos aquí para bancar la muerte, Fede, Fritter ídolo. Bueno, ¿Qué le pasa, Pablo, esa perra hincada? no, para. Dice que esa perra hincada. Bueno, los audios van sin filtro, ustedes saben, ¿no? Te banco, Fede, vamos con todo. Fernando desde Necochea. Mira vos, Necochea. Bien. Debe hacer un viento en Necochea en este momento. Te mando un saludo grande, Fernando. Dice, bueno, se fue un beboteador y llegó otro. No Sí, sé que estaba beboteando sí. principalmente. Es que vos sos bebotero en tus formas, pero no lo No te das cuenta. O sea, soy seductor, dicen ustedes. mira es, esos es algo que ojitos. me han dicho toda la vida. Mira esos brackets. Esos no. ojitos azules. Mira esos braques. Ay, Dios, no aguanto mal ahora que me pegaría un tiro en este momento. Kurt Herramientas dice, perdona Santi, estaba mal yo, evidentemente sí. No, está No. todo bien. Te queremos, Kurt. Kurt, quiero preguntarte una cosa así, vos decime con la mayor sinceridad posible, ¿vos al Santi lo conocías o no lo conocías? Quizás en ese momento tuviste un starstruck, como No, dicen. y está perfecto si no, es más, me pareció lo más lógico. No, bueno, pero no sé. Quizás te conocía, pero bueno, en el momento estaba medio chupadín y no se dio cuenta. Acá, otro audio, a ver, escucho. Hola Fede, va saliendo muy bien, ingrávidos, está excelente, qué bueno que no esté Pablito. Un pedido, no te pongas pesado con el Instagram como se pone pesado él con el like al vivo, para que todo esté bien. Un abrazo.
Ay, pero a mí me encantaría ponerme pesado con el Instagram. Igual es el YouTube, supongo, lo que están diciendo, que se pone pesado Pablo. Póngale like al vivo. ¿Cuántos likes al vivo hay a Por todo favor, esto? 200 y algo. 200 y algo. 291 likes al vivo. ¿Y no se puede llegar a 300, che? Preguntó. Y yo creo que sí. Como una especie de mimo a nosotros que estamos manteniendo el barco de pie. ¿No les Por parece? favor. Lleguemos a 300, no jugamos más. Estamos acéfalos. Este mismo buen hombre nos dice que hay Amish en La Pampa y en Santiago del Estero. No confío. Pero Veo que si vivís en La Pampa ya no te queda otra que ser Amish. No. Estás medio forzado a ser un Amish, ¿no es cierto? sí. Acá me dice otro buen hombre que acá están los menonitas, que se ve que son los que decías vos. Deben ser esos. Andan arrasando bosque los menonitas, ojo. Andan arrasando bosques en lo que es la zona del Amazonas, ¿no? Bueno, mientras se traba absolutamente el WhatsApp, acá vamos a pasar el próximo audio. Sí, lo escuchamos. Hola, ingrávidos. Bueno, seguramente debe ser el oyente número 1.000.000 que está por mandarles esto, pero acá en Argentina no tenemos los Amish, sino los menonitas, que son parecidos. Hay muchas comunidades en La Pampa que bueno, que hacen muchos quesos de cabra. Ahí está. Bueno, distintas cosas que están muy buenas. Me parece que son más piolas. Pero la verdad es muy terrorífico. Tienen algo. Me parece que los menonitas son bastante más piolas que los Amish, porque los Amish tienen esta cosa de... Contáselo al Amazonas, Fede. Bueno, es verdad que los Amish, bueno, por lo menos no talan bosques. Pero hacen queso. Se hacen unos quesitos. Sí, por lo menos. Quizás el impacto mundial de los menonitas sean un poquito más grandes que los Amish. A ver, sí, señor, lo escucho. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, yo ya sabía que en algún momento la casa en donde vivía Pablo se le iba a caer encima, pero bueno, mi más sentido pésame, pobrecito, ¿no? No dimos la noticia todavía. Vos sabés, tengo un amigo que vive en Neuquén, vende quesos artesanales, y él viaja en su camioncito frigorífico casi 1000 kilómetros hasta el medio de la nada, a una comunidad menonita, donde yo no sé si tienen alguna relación con los Amish, pero igual viven sin energía eléctrica, viven como en el 1600, digamos, ¿no? Y es todo lo que ellos fabrican, todos los alimentos que fabrican ellos con su propio ganado, con sus propios animales. Sinceramente, al loco le va muy bien allá, porque los productos de ellos son sin conservantes, súper naturales, y la verdad que le va muy bien. No sabrías cuál es la diferencia. Acá mismo te lo voy a decir porque otro oyente me mandó. Los Amish y los menonitas son casi digo menotistas todas las veces, o sea, como los Amish y los seguidores de Menotti. Los Amish y los menonitas son grupos religiosos anabautistas que comparten raíces históricas, pero difieren en sus prácticas y niveles de interacción con la sociedad moderna. Los Amish tienden a ser más conservadores y aislados, rechazando muchas tecnologías modernas, mientras que los menonitas suelen ser más abiertos a la adaptación y la integración con la sociedad. Claro, y a la tala de árboles. Y a la tala de árboles. Y al quesito brie en el café de especialidad. El quesito brie, hermosamente. Hola, no sé si son lo mismo, pero existe una comunidad grande de menonitas en La Pampa. Sí, exactamente, ya lo decíamos. Yo era menemista, pone alguien, no tiene mucho que ver. Y también era menotista, por si sirve algo, tampoco sirve de nada, lamentablemente. Acá me dicen, en Catamarca estaban, a ver, ¿cómo dice, señor? En Catamarca estaban, y sí, ahí no existe ni la luz, ni el gas, ni nada. No tengo dudas de que... lo que tengo dudas es que existe Catamarca, dice. No, Catamarca no existe. Yo fui a Catamarca y es mucho más civilizado que La Pampa, por ejemplo. Bueno. Me imagino. ¿Qué, La Pampa? ¿En serio? Y sí. Yo fui a Santa Rosa de la Pampa y está bastante bien. No hay nada en La Pampa. No hay nada en La Pampa. Tiene una circunvalación que me pone una pistola en la cabeza y es mejor que la nuestra. No, ¿cómo vas a decir eso? O sea, vos venís de la nada misma y entras a la ciudad de Río Cuarto y es Nueva York, boludo. O sea... bueno, pero de Río Cuarto porque está toda la plata ahí. No, pero tiene un punto. Hay un cartel que dice, está saliendo de la provincia de Córdoba y de repente la ruta desaparece. No, pero La Pampa tiene esa... ¿viste cuando vas a la playa? Que tiene como esa cosa que sube y que baja en la ruta hermosa. No, te confundiste de provincia. O quizás quizás es Córdoba, ¿no? No, es verdad. Te das cuenta que entraste a La Pampa porque empezás a estar en donde vivía Coraje, el perro cobarde, prácticamente. Claro,
No hay datos. La ruta es un pedazo de cemento, hay unas lagunas como podridas de las que salen alambres. Claro, ves como espejismos a lo lejos porque no ves más nada que la ruta. Sí. Puede ser que esté romantizando la Pampa, señores. Hay una estación de servicio perdida en el medio de la nada, muy vieja. Creo que es una de las provincias con menos población de todo el país, La Pampa, y bueno, justificadamente, porque solamente hay campo y bueno, mugre, como dicen ustedes. A ver, señor, lo escucho. Hola, queridos ingrávidos, haciendo el aguante en diferentes puestos, aguante. Quería preguntar si el informe dijo o dice en algún momento si hay música Amish. Me gustaría saber para ver si está bueno eso. Búscamelo, ¿no? Manuel. Eres mi Amish. No, de hecho sí hay. Esos son, o sea, el country viene de estas comunidades. ¿Se acuerdan cuando hice la columna sobre la historia de la música country? Exacto. Mezclándolo con la música afro. Sí. La parte blanca, digamos, hillbilly, viene de estas comunidades cerradas que se apropian de los instrumentos afroamericanos, como el banjo, que era un instrumento que venía del África, y empiezan a hacer la música country, digamos. Mira, bueno, ahí tenés la data, Fede. Patricia Sosa. ¿Qué cosa? Patricia Sosa. Name dropping. Perfecto. Patricia Sosa es Amish. Sí. Y la Sole capaz me da un poco porque de tiene algo del campo. ¿No? Claro. Sí. Diego Torres. Pensé que te ibas a poner a cantar algo como que te había iluminado. No. Abel Pintos podría ser también, ¿no? No sé, Abel Pintos, che. Abel Pintos me da una cosa como más posmoderna, así con todo lo que tiene él. No me pinta tan Amish. Y para mí Axel lo deja solo y se va a vivir a una comunidad Amish. Axel es muy Amish. Sí, Axel es cierto. Tiene unas cositas, Axel, que por la duda, mira. Todo el que se pone una camisa de lino medio abierta, deja ver los pelos del pecho y empieza a hablar sobre energías, es propenso a terminar o en una secta o en un lugar Amish o en la cocaína. Completamente, señor. A ver qué dice por acá. Buenas tardes, gente. Son muy buenos carpinteros los Amish y mueven, dato inchecable, ¿no? No sé cuánto por ciento de la industria maderera de Estados Unidos. Acá lo que más veo parecido yo son los testigos de Jehová, patriarcado asqueroso. Bueno, gracias a Dios estaba medio borroso el audio y no se pudo entender bien el improperio hacia los amigos testigos de Jehová, que pobre gente que están todo el día caminando y nadie les da nunca ni 2 troncos de pelota. A ver, señores, últimos mensajes y ya a las -4 largo para que nos acomodemos en las columnas. Gravities, buenas tardes. Un gran aporte de la comunidad menonita es que las ruedas de las carretas, digamos, las usan sin goma, o sea, únicamente el hierro. Y de esa forma no se gastan, así que espectacular. Y una adivinanza, además. ¿Qué tienen en común una ficha de Lego y un cura? No. Que tarde o temprano terminan en la boca de un niño. No se escuchó, gracias a Dios, el final. Muy bien, pasa de largo. Me comentan, como para antes del corte, mientras recuperamos a Santiago Miranda en la punta de la mesa, que falleció la locomotora Olivera, aparentemente. No sabía que estaba mal. Mira. ¿Estaba mal? No sé. Hace una semana le había dado una CB. Mira, bueno, mandamos un saludo a todos los fans de la locomotora Olivera, que aparentemente son muchos, porque me llegaron muchos mensajes. Bueno, Manuel, perfecto, buenísimo. Han elegido el día de hoy que conduzco yo para tirar todas las barbaridades posibles. ¿Qué le vamos a hacer? Perdón. Último. Augusto dijo en el chat, Abel Pintos toma merca, queda Bueno. Che, vamos a intentar que no nos cancelen el programa el primer día que no está Pablo, por favor. ¿Sí? Ay, Dios santo. Estas cosas les dicen cuando está Pablo, pero Pablo es como más ducho para salir de esos temas. Pablo les dice él. Exactamente. Señores, último mensaje, me parece, y ya pasamos a lo que será el primer tema del día de la fecha. Hola, chicos, ¿cómo les va? Excelente el programa como lo están haciendo, muy entretenido, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Sin la estridencia del histérico. No, pero mantengamos la forma. El histérico aquel. Voy a pasar el audio porque lo vas a ir bardeando y faltan como 10 segundos. Es impresionante cómo es verdad que empezás a pasar los audios y la gente se va envalentonando al medio y empieza a hacer barbaridad tras barbaridad tras barbaridad y tenés que cortar. Es una bola de nieve total. Ahora, vos sabés que me acabo de dar cuenta que en lo que va del año ya se murieron 3 personas en el horario de este programa. Se murió el Mujica. Sí, el Papa no. No, el Papa no se murió. Gracias a Dios no se nos murió el Papa a nosotros. Pero alguien más. La falsa muerte de Chomsky. No, pero no le tiramos nosotros. A nosotros se nos murió. El Pepe Mujica se nos murió en vivo. Sí. Acá.
En el estudio. En el estudio, literalmente. Estaba por ser entrevistado. Y yo no me acuerdo de otros. La locomotora ahora y no me acuerdo del tercero, Manu. No tenemos buen manejo de fallecimientos en vivo. No, de ninguna manera. El otro día estaba pensando qué pasa si se muere alguien importante, nivel político, quizás no tanto la locomotora, que me parece que venía mal y por eso ya hay muchos mensajes que me lo dicen. Claro. Sino qué pasa si hay una muerte de primer nivel y nos agarra justo en esta semana nosotros dos. Dije, bueno, no iremos nada y este programa será como que fue grabado y listo. Espectacular. Como Luzu. Exactamente. Así se manejan las cosas. Lo mandamos a Miguel Granados a pedir perdón, que en este caso sería Mirá, Pablo. ¿cuántos problemas tuvo Luzu por decir una barbaridad? 0, nunca en la vida. ¿Cuántos problemas tuvo Olga? 500 millones, 500 mil. Y Blender, el triple de los que tenía Olga. Pero señores, vamos a dar por terminado. Vamos a empezar el programa del día, en realidad, con la primera canción que no la tengo yo, Manu, si querés decirla vos. Bien, vamos a arrancar con los Babasónicos haciendo Soy Rock. Perfecto. En esto que es el lunes de Contra la Gravedad. Quédense ahí que ya viene Bruno Valiente con una columna nueva de investigaciones periodísticas. Y en el tercer bloque estará Francisca Matoni con sus notas al pie. Contra la Gravedad. Toro a un precio laburante. Tetra Tinto, precio sugerido a 1.990 pesos. Toro, al gran laburante argentino, salud. Precio sugerido, vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Tu proyecto avanza y en Saniplast nos aseguramos de que no se detenga. Con stock garantizado y materiales siempre disponibles, acompañamos cada instalación de principio a fin. Búscanos en saniplast.com.ar. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Okinoy, empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Venta de repuestos y accesorios. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de motos y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Problemas vecinales, problemas con tu jubilación, obra social o con servicios públicos. Lo que esté pasando, te vamos a escuchar y acompañar. Comunicate al 0800-777-0337. Tus derechos siempre, la Defensoría presente. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Seguimos con grandes promociones y descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Shampoo y acondicionador Sedal, 35% off. Siempre Libre, 40%. El Viv crema enjuague, 40% de descuento. Conoce más en nuestras redes Farmacias Hospital Italiano. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. En juguetes, bazar, librería, tecnología, moda, útiles escolares y mucho más, Clank ahora dispone de 3 locales en pleno centro. Avenida Olmos 39, Buenos Aires, 284 y Dean Funes, esquina San Martín. Aprovecha nuestras promos y ofertas permanentes. Conoce más en clank.com.ar. La Gioconda Muebles y Colchones, la distribuidora de muebles más importante del país. Tenemos hasta 12 cuotas, envío sin cargo y pagás tu compra en tu domicilio. Te esperamos en nuestro showroom de Avenida La Voz del Interior, 5961. Conocé todo nuestro catálogo en @La Gioconda Muebles, 3513-807020. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital. Intendente Daniel Pacerini. Este invierno en Bariloche, el plan perfecto está en todos lados. El disfrute de un chocolate caliente en el centro, la adrenalina en las pistas, la paz entre los árboles nevados y la felicidad en el atardecer sobre el lago. Vení a vivir la magia del invierno en todas las direcciones. Ingresá en barilocheturismo.gov.ar y conoce más. Bariloche, este invierno es por acá. Este invierno, encendé tu hogar con Salamandras Córdoba. Llévate tu salamandra desde 200.000 pesos en 3 cuotas sin interés. Precios de fábrica, ofertas en productos seleccionados y atención de especialistas. Compra online en salamandrascórdoba.com.ar o visitanos en José Agüero 411 y Avenida Valparaíso 3145. Somos Salamandras Córdoba, la mística del juego. Horizonte informa. Cooperativa Horizonte ya adjudicó 20.000 viviendas a sectores sociales menos acomodados, garantizando así su derecho constitucional a la vivienda digna. Mediante sistema cooperativo puro, basado en eficiencia productiva, bajos costos, transparencia y flexibilidad de aportes, Horizonte es la mejor posibilidad para pequeños emprendedores, profesionales, jóvenes técnicos y otros que no tienen cabida en la propuesta lucrativa privada. Y también para asociados pertenecientes al sector del trabajo y oficios que no encuentran solución habitacional ante la falta de planes oficiales de vivienda. Esto es Horizonte, la vivienda social de los cordobeses. Horizonte, los pies sobre la tierra. Se vienen las lluvias. No esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidor oficial Zika y Mapei. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518 72 57 53. Con lluvia o con sol. ¿Otra vez llegás tarde porque el bondi no pasa? Bajate del colectivo y subite a tu moto con Yumac. En Yumac. Bajamos los precios. Tenemos stock, entrega inmediata y el precio más bajo garantizado. ¿Te pasaron un presupuesto? Lo mejoramos. Es ahora. Tu moto te espera en Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995, Córdoba. Contra la gravedad.
Y así sonaba Black Sabbath, que seguimos despidiéndolo al gran Ozzy Osbourne. Esto es Killing Me to Stay Alive, algo así como pegándome un tiro para seguir vivo. Muy bien, muy bien. ¿Tenés algún descarguito o algo para hacer o...? No me hace falta el descargo. No me dejan. Igual yo sí tengo uno. Le voy a pasar a Manu por lo menos una canción de Taylor Swift para que ponga las cortinas de la semana. Me parece muy bien y de hecho si yo estuviera los lunes yo te pondría tema de Taylor Swift. Una vez encontré un tema de Taylor Swift que me gustaba, de un disco que tiene la tapa en blanco y negro y es medio Britney la cuestión. Y dije, hay un tema de Taylor Swift que me gusta porque tengo otra amiga que también me odia, digamos, por el tema de Taylor Swift. Bueno, señores, los lunes queda determinado que Francisca Matoni puede poner un tema de Taylor Swift, porque los lunes le hago yo la lista, así que me lo podés pasar a mí y Manuel no interviene. Vamos a escuchar un par de audios y ya seguimos con la inauguración de un columnista, que hace mucho que no lo hacemos, que además es un amigo personal nuestro y me pone muy contento que esté aquí con nosotros. Pero escuchemos un par de audios y ya vamos con lo siguiente. Excelente, venimos excelente, muchachos. Métanle. Lo que nos hubiésemos ahorrado teniendo un grupo menonita acá en Córdoba con el tema del quilombo del árbol de Villa Allende. En 2 patadas te lo sacaban del mierda. Claro, exactamente. Ay, Dios. Country, ¿no era lo de los country? ¿No era la indie? Electrónica. Me imagino a los locos bailando así resacados con las pastillas encima, los Amish. Bueno, ¿qué? No sé, entramos en el terreno del delirio con los audios. Último audio y ya entramos en la primera columna del día. La diferencia entre Catamarca y La Pampa es que en La Pampa hay mucha plata, hay muchos campos de soja. Exacto. Hay ganado. Y en Catamarca no tienes nada. Catamarca tiene pobreza. Te digo porque los conozco todos de punta a punta, hago reporto en todas las provincias y los conozco de punta a punta. Pero, a ver, la plata no se puede admirar, señor. Si uno va y se para en la punta de un cerro y ve un montón de colores en el atardecer, ¿no es cierto? No lo vas a comparar con pararte a mirar la pampa, que la plata generalmente se parece a la soja, que es una cosita bastante chiquitita y chaparrita, ¿no? Claro, Sí. Además yo hablo de las estructuras coloniales de las ciudades del norte, que son mucho más ricas que las de provincias que se crearon a mediados de los 50, digamos. Exactamente. Acá Fran, último mensaje, dice: Fran, te vi muy contenta en Clarks el sábado de la noche. No. Te mandan amenazas, quizás por privado. Qué bárbaro. No, yo el sábado tomé las peores decisiones que podría haber tomado. O sea, hice como una gira de bares, terminé en un mundo feliz, después a Pétalo, después volví a un mundo feliz, volví a mi casa a las 6 de la mañana, rompí mi celular, todo terrible. La gira de la gente a la que no le gusta dormir, básicamente. Pero bueno, señores, ha llegado el momento de ponernos serios porque ha venido nuestro amigo personal, Bruno Bagliente. Le damos la bienvenida. Él es licenciado en Comunicación Social, ¿verdad? No estoy mintiendo. Y becario del CONICET, colega mío, básicamente. Investiga, si no me equivoco, ¿lo querés decir vos, Bruno? No tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar hoy, pero sí. ¿Cómo se llama la carrera, digamos, el doctorado? El doctorado en Estudios Internacionales. Es doctorado en Estudios Internacionales, sí. Perfecto. Bruno, además, te faltó agregar que es campeón de metegol en Don Mario. Campeón de metegol en Don Mario. Vas a saltar a alguno a decir que no, seguramente, pero nos vemos ahí en la cancha. Debe haber muchos campeones de metegol de Don Mario. Me parece que debe haber uno por cuadra. No, yo nunca he visto tanta decisión en los ojos de Bruno como en guachitas a las 2:30 de la mañana diciendo vamos a ir a ganarle a esos que están ahí. Es gente que, bueno, uno con lo que no quiere entrar en conflicto, ¿no es cierto? Exactamente. Bruno, sí. Bueno, y además otra cosa que tiene Bruno que habla de su decisión es que por ahí se obsesiona con un tema, ustedes lo conocen bien, y va con ese tema a fondo hasta que resuelve quizás todo lo que puede saberse sobre algún enigma, sobre alguna incógnita que esté, por lo menos ahora, en la cultura cordobesa, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que intentamos hacer con este tema. Creo que tiene algo que ver con lo que decías del marco de la beca y de CONICET, pero a la vez esto es como una deriva totalmente lateral personal de eso, sí, y es un tema que me lo crucé sin querer, lo empecé a investigar y me pareció súper interesante, así que nada, contento de estar acá con ustedes, halagado de que me hayan invitado a hablar de esto, así que bueno, vamos a intentar hacerle justicia al tema. Perfecto, Bruno, del 1 al 10, ¿qué tan nervioso te pone hablar en vivo? Yo creo que hasta anoche, bastante, hasta hace un rato
Poco. Encima nada, llegué y lo primero que me enteré fue que falleció la locomotora, así que fue como un baldazo de agua fría. Así que, ¿Vos sos muy fanático de No. ¿Vos te gusta mucho el boxeo? Sí, eso sí. Vos sabés que justo casualmente a raíz de lo que le pasó, me puse a ver un poco su récord, sus peleas. Tiene algunos momentos muy interesantes de la historia bizarra de la televisión argentina. Por ejemplo, También, lo sí. primero que vi fue cuando defendió el título en Jujuy, en 2013 creo que fue. Gana en el quinto round, termina la pelea, pum, se calza una remera de la Tupac Amaru, así, de una. Y bueno, nada, agradeció que le habían ayudado, qué sé yo. Años después, flash forward, está ahí en foto con Patricia Bullrich. Claro, es súper miladista, me parece, en los últimos tiempos. Por lo menos bastante libertaria en sus declaraciones. Pero bueno, nos vamos a quedar con que fue una leyenda absoluta del boxeo argentino, a nivel de Maravilla Martínez y más. A ese nivel. No sabía yo que era tan- no campeona totalmente. mundial en 5 categorías. La mierda, locura. no sabía. Sí. Bueno, Bruno, menos mal que estabas, porque la verdad que no sabíamos cómo tratar el tema de la locomotora, no la teníamos muy conocida nosotros. Sí, para nada. Así que, aprovechando esto, gracias por ese, panegírico que le hemos hecho a la locomotora. Y vamos con el tema del día. Si no me equivoco, tiene algo que ver con la literatura beat y beatniks en Córdoba, pero todo tuyo, decilo como en el orden que vos quieras. Sí, podríamos decir que es sobre el movimiento beatnik en Córdoba, a priori. Después podemos decir si hubo un movimiento beatnik efectivamente o si hubo una generación beat, cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Capaz podemos empezar por hablar qué fue el movimiento beatnik en general. Por favor, sí. Nosotros acá en Argentina decimos beat o beatnik indistintamente. Fue como una distinción que se perdió con el tiempo. En un principio, beat era un poco más descriptivo y beatnik después se lo usó como peyorativo, así como negativo, para hablar de qué, para hablar de una generación de escritores estadounidenses que medio nacen, como del reviente, ¿o no? Sí, nacen todos en la década del 26 y eso quiere decir que pasan por una serie de cosas como por ejemplo el crack del 29 y la penuria económica del 30, después la Segunda Guerra Mundial y los horrores, eso los va a marcar en cierta como actitud antibelicista por un lado. Pero después de la posguerra, cuando se empieza como a configurar un poco la sociedad de consumo, ¿no? Y la cultura para masas de Estados Unidos, ellos como no comulgando con ese estilo de vida, de sociedad, van a explorar otro tipo de cosas, ¿no? Van a, por ejemplo, empezar a experimentar con sustancias, siempre, por un lado para divertirse, ¿no? Pero por el otro también para expandir la conciencia, exactamente. Van a tener un estilo de vida más nómade, por lo tanto también una relación con el trabajo más suelta, más esporádica, como para financiarse la gira, digamos, ir de bar en bar, ir de ciudad en ciudad, viajando. Van a andar en grupos mixtos, se van a mezclar mucho, van a tener como este prejuicio de cierto libertinaje sexual, ¿no? Y además van a empezar a coquetear con elementos de la filosofía oriental, con el budismo, con el yoga. Fueron medio como hippies en algún momento, predecesores los de beatniks los son hippies. como un movimiento proto-hippie, justamente. ¿En qué año se haría más o menos el movimiento literario? El movimiento literario, las publicaciones más fuertes son en la década del 50, ¿no? Estamos hablando de autores como Allen Ginsberg, como Jack Kerouac, William Burroughs, Samuel Ferlinghetti, tipos que van a ser muy importantes, no solo como por la temática que traen a la literatura, sino también un poco por las técnicas que empiezan a implementar al momento de escribir, ¿no? Técnicas como el flujo de conciencia, cosas así, que después se van a trasladar a otros géneros también, no solo a la literatura, sino por ejemplo el periodismo, van a influir después en lo que es el nuevo periodismo, el periodismo gonzo, se los va a emparentar con movimientos en el cine, como el nuevo cine americano, es decir, son como un momento muy importante de la cultura estadounidense, por lo tanto de la literatura occidental, y cuando pensamos en cuáles son las influencias de ese movimiento en Argentina, la historia oficial suele empezar y terminar en Buenos Aires, como tantas otras. Y cuando nos ponemos a buscar lo que son las influencias y demás en Argentina, todo gira en torno al Instituto Di Tella, en la década de los 60, ¿no? El Instituto Di Tella, lo que era la manzana loca, que era fundamentalmente ahí a la vuelta del Instituto Di Tella, el bar El Moderno, donde van a orbitar figuras que son de la vanguardia artística, ¿no? Las más consagradas, que no son exactamente beatnik, como Marta Minujín y demás, pero también figuras como Miguel Greenberg, que va a ser el principal promotor de la literatura beatnik en Argentina, con publicaciones como Eco Contemporáneo, o la revista Opium, que esa va a ser como más
orgánicamente beatnik, digamos, y va como a reconocerse como tal, se va a nuclear en torno a este. Sí. Y te pregunto, lo beatnik o lo beat en general, ¿era solamente literatura o también iba a las artes plásticas? Principalmente es un fenómeno literario, pero como te decía, también imagínate que eso va a empezar a publicarse a fines de los 50, va a tener sobre todo impacto en la década de los 60, y los 60 en Estados Unidos, en el mundo en general occidental, pero en Estados Unidos, bueno, es esto, el New Light Cinema, empieza, qué sé yo, de Warhol también empieza a hacer sus cosas, se empieza a experimentar en el cine, hay como una especie de cuestionamiento de los estándares clásicos en todas las artes, digamos. Entonces esto va a ser parte de eso. Perdón, Bruno, interrumpo brevemente. Entiendo también que muy vinculado al origen del rock, o al menos a la expansión de cierta idea o de ciertas ideas en el rock. Digo esto paralelamente porque sucedió en Occidente y en Estados Unidos con autores como Kerouac, que digo, en el camino es bastante referenciado desde Bob Dylan hasta los Beatles y demás. Y acá en Argentina también. Y de hecho Grimberg es periodista de música y de rock. Total. Y tiene que ver también con la generación de La Perla y demás, ¿o no? Sí, me parece que los beatniks en Estados Unidos se asocian un poco más a lo que fue el jazz, y a improvisaciones en el jazz, y a cambiar un poco las estructuras de la composición musical y de la improvisación ahí. Pero sí, esta cuestión también actitudinal se va a trasladar mucho a lo que es la impronta del rock. De hecho, vos ves, por ejemplo, en la revista Opium de acá Argentina, la foto de los tipos que editaban y que publicaban en la Opium eran como de estrellas de rock, así tipo contra una pared, una actitud como seria, desafiante. O sea, es como una estética que es bastante compartida, digamos. Pero bueno, es como que la historia oficial de la influencia beatnik en Argentina muere en Buenos Aires. De hecho, esta última década aparecieron varias publicaciones que vienen como a reforzar esa idea. Por ejemplo, qué sé yo, Beatnik Buenos Aires, que es una historieta, un documental que se hizo sobre la revista Opium, una publicación de Caja Negra que se llama Argentina Beat. O sea, son como todas publicaciones que siguen como clausurando un poco el movimiento beatnik en Buenos Aires. Yo tenía esa idea también, hasta que hace unos meses estaba leyendo algo en el marco de la beca, que era un artículo sobre lo que fue el proceso de industrialización de Córdoba. Capaz algo de eso la Fran más adelante puede hablar cuando haga su columna. Pero bueno, básicamente en la década del 40, fines de los 40 hasta los 70, Córdoba se transforma radicalmente. Se instalan, a partir de ciertas políticas industriales, se instalan fábricas al sur, en la periferia sureste de la ciudad, como las industrias Kaiser, como la Fiat. Y eso provoca transformaciones en el centro que son muy grandes. Se ensanchan avenidas, cambian las calles, cambia la lógica peatonal del centro, y también aumenta muchísimo la población de Córdoba. O sea, en ese lapso casi que se duplica. Adquiere la categoría de segunda ciudad del país. O sea, pasa de ser como una ciudad pequeña a ser una ciudad metropolitana de carácter industrial. En ese momento es cuando se crea Ciudad Universitaria, porque era como un gran parque que medio que bloqueaba el centro de la zona sur, y entonces al crear Ciudad Universitaria se habilita que los barrios que se iban armando de polo industrial más en el sur tuvieran una conexión y un parque con el centro de la ciudad, que antes ese parque no tenía nada y era como que evitaba los cruces. Y además Ciudad Universitaria, con el Pabellón Argentina y la Escuela de Artes, que son las primeras cosas que funcionan ahí, tenía un movimiento artístico muy interesante que habilitaba que tanto la gente de la zona sur como de la zona del centro y el norte se crucen en esos espacios, digamos. Sí. Bueno, capaz que lo conoces al autor del artículo que estoy hablando, que es el Sebo Maleki, a quien de paso le mandamos un saludo. Sí, lo conozco. Y bueno, el artículo lo que tiene es que se concentra sobre todo en lo que es los cambios urbanísticos, arquitectónicos de la ciudad. También se pone a ver cómo iban cambiando los imaginarios del futuro de la ciudad a través de ciertas publicaciones, y tiene algunos párrafos donde va contando qué es lo que pasaba en el centro, qué es lo que se veía en el centro. Y en un momento, en un párrafo, hay una línea suelta que dice, incluso se podía ver grupitos beatniks en el centro, qué sé yo. Y yo ahí hice como chan, porque dije, nunca había leído sobre beatniks en Córdoba, y acá me parece que aparece una historia que es medio como notas al pie de la Fran, porque literalmente me fui a la nota al pie. Eso llevó a una publicación del semanario 7 Días del año 1967, y ahí empecé a buscar la revista. Dije, por lo menos quiero leer la nota a ver qué decía, porque era solo un comentario al pasar y no decía que no había más como características de esos beatniks. Entonces
empecé a buscar, ahí lo que pasó fue que estaba como mal fichada la revista, entonces tenía un número que no era, y empecé a buscar y no me decidía. Como era un semanario, había 4 por mes. Entonces decía, julio del 67, pero había 4 para elegir, y yo no sabía si tenía que comprar la que tenía Isabel Perón en la tapa o la que tenía Claudia Cardinale medio en bola, ¿viste? O sea, ¿cuál de las dos elijo? Y bueno, nada, les mandé un mail al Seba, le pedí la nota, la referencia, y me respondió al toque, así muy piola, me manda las fotos con las que él estaba trabajando, con las que él había trabajado esa nota, y bueno, ahí me encuentro con una pieza que a mí me parece fantástica. Yo mandé unas fotos, capaz podamos ver. La debe tener Rami ahí, así que vos tranquilo, seguí hablando que va a aparecer. Bueno, la van a ver ahí, son fotos, primero la portada es como una foto color gigante, con las letras de colores, de los beatniks de Córdoba, se ve un grupito ahí de chicos todos despatarrados en unas escaleras. Ahí la estamos viendo para quienes están en YouTube. Perdón, no sé si ibas a decir otra cosa. No, iba a decir que es un fotón, digamos, me parece una tapa de un disco, que a mí me sorprendió mucho cuando fui a la charla que hizo Bruno al respecto, porque cómo se vestían ya en esa época, digamos. Sí, que sin ir más lejos es el look promedio del habitué de Un Mundo Feliz. Hoy, claro, ¿no? Encima a una cuadra, digamos. Totalmente. Porque eso es en la Plaza Sobremonte. De hecho, Mira. Sí, es verdad. La nota esta es como una crónica de estos chicos que están paseando por el centro, por la peatonal, así como hinchando un poco las bolas, un grupo mezclado de chicos y chicas, vestidos así medio como para esa época, así zaparrastrosos, ¿viste? Estos sacos, pantalones anchos, los sacos sin medio corbata, remendados, el pelo largo era como muy nuevo en esa época. Mucho color, Bruno, también. Claro. Y muchísimo color. De hecho, hay uno de los chicos ahí como que se hacía la ropa, ¿viste? Y le hacía la ropa a los amigos. Una cosa así muy interesante. Además hay uno tirado en el piso. Bueno, es que esa nota causa como un poco de escándalo en ese momento. La noticia es eso, una crónica de ellos caminando, llegan hasta al Paseo Sobremonte. Cuentan que van ahí porque está como medio escondido, ¿viste? Está como en este subnivel y quedaban un poco a resguardo de la mirada pública, que en ese momento era como muy... Estaba todavía Córdoba haciendo ese pasaje forzado de pueblo grande o de ciudad chica a gran ciudad, y tenía como esas resistencias de pueblo de ver a gente como rara y criticarla. De hecho, después, hablando con uno de los protagonistas de esa noticia, me contaba eso, que en la calle lo insultaban, en el colectivo le decían, si fuese mi hijo te mato, o sea, cosas bastante graves. Estamos hablando de qué año, Bruno, para hacer más... La nota es de 1967. Claro. Como que el fenómeno beatnik en sí parecía que llamaba bastante la atención en general, porque por ejemplo en el año pasado habían publicado otra nota sobre los beatniks italianos, el año anterior habían publicado en otro semanario sobre unos beatniks en Inglaterra que se habían peleado con un grupo religioso. O sea, es como que llamaba mucho la atención, sobre todo por esta cuestión del aspecto y demás. La nota esa, bueno, nada, es un poco esa crónica, le sacan algunas declaraciones que para la época también llaman mucho la atención, porque, qué sé yo, los chicos dicen como, eran pibitos, o sea, pibitos de 20 años o menos. Y el que es como el líder ahí, según la nota, dice como, no, nosotros estamos en contra de la guerra, a favor del amor libre, y cosas así, que en ese momento fue como, ¿qué? ¿Amor libre? ¿Qué? Claro, sí. ¿De qué estás hablando? Nada, se generó como cierto escándalo por eso, y bueno, en la nota aparecen un par de nombres propios, ¿no? Hablan de un tal Alvin, que es como el cabecilla ideológico del Alvin grupo. Con A y B corta. Alvin con A y B sin corta. H, Alvin, claro. Sí. Jorge, Marisa. Entonces, bueno, ya ahí en el instituto le muestro esto a un compañero y pica la curiosidad de, qué fue esta gente, qué pasó con ellos, qué hicieron en esa época, qué hicieron después, qué fue de ellos en la dictadura, esa pregunta. Entonces nos pusimos a buscar. Y teníamos la única pista de que ese Jorge y ese Alvin tenían un dúo musical, y empezamos a buscar por ahí y terminamos encontrando un documental sobre la historia del rock en Córdoba, que es un documental de 2 partes que hizo el periodista Martín Carrizo, que lo recomendamos, que va desde los 60 hasta primera década de los 2000, y en la primera parte de ese documental hay una canción que se llama El Oficinista, por un tal Jorge Roura y un tal Alvin Astorga. Y acá capaz a algún oyente el nombre de Alvin Astorga le suene, porque Alvin fue un actor muy importante de la comedia cordobesa, también actor de películas de cine, estrenó una peli hace poco que se llama El Casero, pero bueno, en los 60 aparentemente era como el cabecilla de este grupo,
Y bueno, al ser como una figura pública fue más fácil dar con él, conseguir el contacto, hablarle y bueno, a partir de conversar con él, ir destapando como toda una historia así de la juventud de los 60 que por ahí no teníamos, o al menos yo no tenía, porque uno lo asocia quizá como a la juventud más radicalizada, más militante, a los sindicatos, a grupos religiosos. Y bueno, nada, nos pusimos a charlar con el Alvin, cuento brevemente cuáles son las como impresiones generales de lo que te decía, de lo que me contaba él, que es básicamente lo primero que me dice que me llama la atención es que él sentía que eran como un grupo de huérfanos, en el sentido de que no se encontraban como representados por lo que eran los grupos sociales, estos que mencioné recién, los sindicatos, los más militantes, la JP, el ERP de montoneros, que había también, qué sé yo, otros que eran como los tuercas, suponete que eran unos que estaban ahí con el auto, con los fierros en la calle, haciéndoselo langa, pero bueno, como que ellos por una cuestión de edad quizá, y también porque bueno, era una Córdoba que estaba como empezando a cambiar un poco en aspecto cultural, porque hasta ese momento todavía era como fuerte la tradición de los inmigrantes, ¿no? Todavía estaba como el abuelo italiano, la abuela española, entonces en la radio se escuchaba mucho música europea, de Francia, de Italia, claro, de España. De a poquito empezaba a aparecer el rock británico, el rock de Estados Unidos, y particularmente los Beatles tienen como una importancia grande en lo que a estos chicos les empieza a gustar y llamar la atención. De hecho, medio que empiezan a copiar el look de ahí, este pelo largo, qué sé yo. Pero leían los libros, o sea, habían consumido la generación beatnik de bueno, Estados ahí Unidos. es donde nos ponemos a ver como algunas características, ¿no? Porque existieron como puntos de contacto directos con la producción de los beatniks propiamente dicho, ¿no? Ajá. Pero también es cierto que los beatniks, así llamados así, fue como más un producto periodístico de estos periodistas que los etiquetan como beatniks, pero no era una categoría con la que ellos se pensaban y se identificaban como los emo o los floggers en su momento, ¿no? Claro, todos se habían agrupado por gustos en comunes, intereses. Totalmente, digamos. Sí, los traccionaba eso, como por un lado eso, como una situación de orfandad, digamos, de no sentirse como incluidos en esos otros grupos, de intereses en torno a la música, también como una actitud que en ese sentido me parece que aparece una similitud más orgánica, digamos, con los beatniks estadounidenses originales, a diferencia de lo que pasaba en Buenos Aires, que es que había como una similitud en cómo se sentían ellos. Había como ciertas condiciones, diríamos, endógenas de Córdoba que los llevaba a parecerse, porque había como una ciudad que estaba cambiando, que no les convencía, pero algunas cosas sí los seducían, había grupos que no los representaban, había prácticas que compartían, como empezar a experimentar con drogas, digamos, sí, por ejemplo, o a viajar, también por cuestiones quizá como geográficas, eso era más fácil en Córdoba de hacer, ¿no? Si iban a Carlos Paz, si iban a Cuesta Blanca. De hecho, el grupito es medio por quien se bautiza la playa de los hippies como la playa de los hippies, o sea, bien, son los que empezaron a ir a la playa de los hippies, a un lugar apartado, a juntarse chicos y chicas, a prepararse un porrito, ¿viste? Claro, hacer esas cosas. Bruno, acá un par de comentarios que no sé si uno será bait. Hay uno que no es bait seguro, que es, sí, Alvin Astorga es un actor, dice Jorge, que lo conoce evidentemente, y el mismo Jorge dice, sí, paseaban por la General Paz leyendo poesía inglesa y a Poe. Así que quizás tenemos ahí una persona que los conoce de primera mano. Bueno, si tiene más anécdotas estaría bárbaro. Sí. Hay dentro de estos como puntos de contacto más directos con lo que son los beatniks en sí, por ejemplo, en ese año, en el 67, el año de la nota, creo que en el 67 o a fines del 66 se hace la tercera Bienal de Arte Latinoamericano, que era una que organizaba justamente la Industrias Kaiser. Sí, que tienen la muestra en el Carafa ahora. Que tiene, claro, exactamente, se hacía ahí. Y en los primeros años participan estos como artistas de la vanguardia del Instituto de Itela que habíamos hablado, Minujín y demás. Y para ese tercer año pasa algo que no, según yo, esto no está chequeado, pero me parece que con algo se putean porque son los mismos los que después organizan una antibienal. Para esa tercera Bienal Latinoamericana organizan una antibienal enfrente. Entonces siempre pasa eso en Córdoba, es una cosa fantástica. Sí. Hay un poco de plata y los dos segundos se pelean, por lo que sea. Para producción cultural increíble. Y bueno, entonces el Alvin, por ejemplo, va y participa de las dos. Va de pendejo, la primera vez que va al Carafa en su vida, la primera vez que empieza a pasear por el centro, va a la Bienal y después va a la antibienal y ahí se conoce con Miguel Greenberg, se conoce con la gente
con Brandán y demás, y traba como amistad, una amistad de tipo como de mentoría con un guaso muy interesante, del cual podemos hablar en alguna otra oportunidad, que se llama Federico Undiano, y ese tipo medio que es el que le acerca cierta literatura así más existencialista. Como un mecenas, vendría a ser. No como tanto? Un mecenas, un porque no había más como un mentor, claro. Porque no había una producción, por lo menos del Alvin, que difundir, sino más bien como una mentoría, como alguien que te apadrina. Bien. Y ahí sí aparece Jack Kerouac y demás. Entonces están esos puntos de contacto. El Alvin particularmente va a trabar amistad epistolar, digamos, por ejemplo, con Miguel Greenberg, y están, digamos, esas cosas. Después sí existieron algunos como intentos de nuclearse en torno a alguna publicación que no fructificaron, y de hecho yo vi todo lo que fue el borrador, que es una hoja escrita a mano y nada más, digamos, no pasaron claro. De eso. Pero como para ir redondeando esa imagen y esa diferencia de ese grupo beatnik en comparación a la de Buenos Aires, tenía como esa cosa, primero como algunas características del orden de la experiencia, de la vivencia con los estadounidenses, con la ausencia de una producción, un cuerpo de producción que diríamos, esto fue la producción de la generación beat cordobesa. Por eso yo decía al principio de que nos pueden preguntar qué fue una generación beat en Córdoba. Fue un movimiento beatnik más como eso, a partir de la experiencia y de los gustos y nada más. Que no tenemos ningún tipo de registro, digamos, en el día de la fecha, de escritos, de obra, claro. Claro, no produjeron nada. Yo creo que también por una cuestión de edad, ¿no? Porque estos chicos tenían lo que podemos decir como el periodo beatnik dura fundamentalmente el año 67, un poquito del 68, un poquito del 69, y ahí ya el Alvin, por ejemplo, se va del país, y cuando vuelve está totalmente muerto todo. Pero lo que sí hay es, por un lado, esta semejanza con Estados Unidos, pero después esta ausencia de un cuerpo de producción, se da eso por la edad de los chicos, me parece, porque estaban en el secundario muchos, o terminando el secundario, no habían desarrollado como ninguna inclinación artística todavía. Pero sí es gente que después va a tener como una importancia en la cultura posterior de Córdoba. Primero porque eran el primer público, las primeras banditas de rock que se empezaron a organizar y demás. Y después porque hay varios, además del Alvin, que van a participar después de lo que es la producción como teatral, digamos, de Córdoba. Por ejemplo, hay uno de los amigos de Alvin llamado Alejandro Finzi, va a ser un dramaturgo bastante importante, después se va a vivir a Neuquén, pero va a escribir sobre esa época. De hecho, justo viniendo para acá y chequeando un último par de cosas, vi que publicó un libro de poesía, de poemas que se habían escrito en esa época, que están para buscar. Entonces, bueno, eso, es como que no fue un grupo, digamos, que produjo algo que se nucleó en torno a un proyecto artístico ni nada parecido, pero que sí tenía como unas semejanzas que no tenían los beatniks de Buenos Aires, que los asemejaban más a los estadounidenses. Bruno, perdona que interrumpa, pero también vos tuviste una charla después con Alvin, uno de los protagonistas que diste en la facultad, y en esta cosa que decís de que no fue tan reflejado en términos de obra, pero sí una actitud y una forma de sentir el mundo. Cuando él relataba lo que vivía, había como una experiencia de deriva permanente, una cosa muy rizomática de lo que sucedía. Si querías como brevemente, contar de qué se trató, por ejemplo, el paso de Alvin post su ida de Córdoba, que entiendo que es como bastante... El viaje que hace. Sí, en términos breves, pero como esta cosa de encontrarse con Tanguito, por ejemplo. Alvin en sí, bueno, es que Alvin era como alguien muy particular para pensar esta época por un par de cosas. Una, por sus experiencias personales y su cercanía con el movimiento beat más porteño y por estos contactos directos con cierta literatura. Él tiene un viaje, por ejemplo, a Buenos Aires, donde se conoce con Tanguito, o sea, también participa de ese momento de la Argentina que es importante. Sobre esto, aclarar para que quede registrado que hicimos una charla en el marco de la Quinta Bienal de Periodismo y Comunicación hace un mes y pico, donde fue el Alvin, charló y pudimos como extendernos bastante más en algunas anécdotas que son como muy ilustrativas de todo esto que estamos contando. Y bueno, está grabada un pedazo de la charla en el medio, pero bueno, se ven las fotos, el Alvin cuenta un montón de cosas que está bueno, que son por ahí ejemplos más concretos de esto que digo, de las diferencias entre este grupo y los otros.
Pero después sí, también era interesante él particularmente porque él se va de viaje como 4 años por Europa a dedo, y tiene como una experiencia así medio on the road, digamos, Claro. en el camino de Jack Kerouac. O sea, se va a dedo, prueba de todo, se junta con un montón de gente, va a De hecho, él festivales. mostraste fotos en la charla de un rollo que tenía él en un festival Sí. que era como el Woodstock, pero de Inglaterra. Sí, en la isla de Vigan. Creo que era ese que sacamos la cuenta ahí afuera del aire con Santiago Miranda, que debe haber sido la última vez que tocó Jimi Hendrix, porque Mirá. se murió como 2 semanas después, Mirá, una cosa sí, así. claro. Y él lo vio a Jimi Hendrix, a los Rolling Stones, el movimiento hippie en su Creo que esplendor. estaba, era, digamos. en esa fecha estaba Joan Baez, estaba Leonard Cohen, Sly and the Family Stone, The Who. estaba Deep Purple, me parece. Sí, pero el hecho, aparte de probablemente si no es el único cordobés en ese festival, Seguro, seguro. le pegan el palo, digamos, Ese como es como pocos argentinos. Ese es su hito. Después el mito es que él en realidad estuvo en el Woodstock, pero no importa, él estuvo en ese festival. En realidad que también fue tremendo, fue espectacular. Era en una isla al sur de Inglaterra, que era como más veraniega, qué sé yo, y bueno, eran como carpas y una multitud gigante de gente. Entonces cuando él vuelve, primero que le queda como medio cristalizado, medio fosilizado en esa actitud beatnik. Y cuando vuelve, nada, se encuentra con una Córdoba, una Argentina en general totalmente cambiada. 1974, él se había ido en la dictadura de Onganía y ahora estaba ahí en las preliminares de la dictadura, digamos, o sea, como un clima social mucho más espeso, mucho menos margen como para el movimiento, digamos, cultural, y encuentra que todos sus amigos ya estaban como mucho más metidos en la máquina, digamos, o sea, uno que era oficinista, otro que se había hecho pastor, otro que era Cierto. docente. Y alguno desapareció también en la dictadura, ¿no es cierto? Mira, eso no te lo puedo, no te lo puedo confirmar. Yo sé que él me dijo que había una chica que había sido como bastante más aguerrida y se había metido, creo que en el ERP. Claro. Sí, igual una mucha cosa, gente que se o sea, una cosa no quita la otra, digamos, porque el movimiento cultural en ese momento de la juventud iba por ese lado. De hecho, en la Perla hay una muestra sobre los tipos de música, los tocadiscos, las marcas que escuchaban los chicos en esa época, la ropa, digamos, hay una muestra con ropa. Y en la dictadura de Onganía, y después se profundiza en Córdoba en el 74, antes del 76, porque la dictadura acá empieza mucho antes. Una de las cosas por las que detenían a la gente era por la forma en la que se vestían, cómo tenían el pelo, si tenían barba, si escuchaban cierto tipo de música. Entonces a mucha gente la detuvieron y la desaparecieron sin haber participado explícitamente de algún espacio político, sumado a que el mainstream de esa época era eso, o sea, la juventud mainstream era de alguna agrupación política, pero Claro. compartían más allá de, o sea, esas representaciones culturales, porque más allá de cuán menos politizada era, digamos. Entonces, nada, eso era tener pollera corta o tener pelo largo, era un motivo de tensión independientemente de si militaras o no en alguna agrupación. Sí, de hecho a mí una de las cosas que me sorprendió de la charla, que me quedé pensando en realidad que dio Bruno con Alvin, fue que él dijo que él pasaba por las marchas, ellos pasaban por las marchas y los bardeaban los dos, los policías y los que estaban militando. Y me quedé pensando si el hecho de que esto no haya quedado tanto registro, no se haya sabido tanto de la generación beat, tanto acá como de Buenos Aires, porque tampoco es que es súper nombrada la generación beat de Buenos Aires, total. tiene que ver con el hecho de que ellos no hayan elegido tomar una postura más política y a la vez tenían una postura política sin querer, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Sí, yo creo que se resumían mucho como la actitud en hacer como un análisis más del orden de el policía lo llevas a vos dentro, más que el de criticar como ciertas estructuras o instituciones sociales, sino que es más como una cuestión actitudinal personal, cómo te relacionas. Claro. Eso creo que lo dijo Alvin en la charla, lo resumió bastante bien. Y sí, como decís vos, en sí el movimiento beatnik tuvo como una especie de influencia marginal, y de hecho todos estos rescates que conté al principio, estas ediciones, vienen como a elevarlo a una categoría más de culto que otra cosa. Claro. Pero bueno, para cerrar, lo único que quería decir es que este tipo de cosas que son gestos chiquitos, pero bueno, que no serían posibles sin que exista un marco de financiamiento de las ciencias sociales, a la ciencia en general, pero las ciencias sociales en particular, que bueno, pueden terminar en cosas como fortuitas así y de rescatar algo de la memoria de la ciudad de Córdoba, que es la mejor ciudad del país. Así que nada, eso. No, y yo quiero anotar una cosita más, que es
la importancia que tiene la curiosidad de personas como Bruno, porque cuando nos sentamos, estábamos creo nosotros tres, nos sentamos en un bar con el Bruno, y él nos empezó a decir, no, porque vi la palabra beatnik y entonces de repente entré a fijarme y entré a un hipervínculo en la nota al pie y busqué la revista, y me parece súper importante como recalcar eso para mantenerlo vivo también, ¿no? Porque, o sea, el que busca encuentra en algún punto y, bueno, hay un montón para investigar. Sí, bueno, también participó otra gente, el amigo Pablo Sánchez, que me ayudó ahí en el instituto, bueno, que existan cosas como el documental de Martín Carrizo, el mismo artículo del Seba Malecki, ¿no? Por eso rescataba esta idea de lo importante que es investigar en ciencias sociales. Así que bueno, no quiero robarle más tiempo a Fermatoni, que va a seguir hablando de cosas. Bueno, hermoso, querido amigo Bruno, y te voy a comprometer al aire. ¿Cómo te ves para hacer esto una vez por mes, más o menos? Seguir un rabbit hole, como dicen los ingleses, seguir una madriguera de conejo hasta encontrar algo. Bueno, creo que puede ser, mientras el eje ordenador sea como la curiosidad y no haya una... No tenés total libertad. Abierto a sugerencias también. Yo creo que sobre esto hay algunas cositas que quedaron que se pueden seguir como exhumando de la cultura pasada. Y después sí, hablar de cualquier cosa, obvio. Esta semana con Fede estamos firmando contrato lo loco, así que aprovechen, vengan a tirar CV. Sí. Bueno, señores, vamos a pasar al último bloque de este programa con ¿qué canción, Manu? ¿Nos lleva al tercer bloque? ¿Ahí no te sale por sonido directamente? Estamos escuchando Agujeros Negros de Juana la Loca, uno de los exponentes del indie rock post-punkero de los años 90. Ah, bien. Bastante pesadito el tema. Hermoso. Señoras y señores, no se me vayan de ahí, que viene el último bloque con el Notas al Pie de Francisco Matoni. Atravesando todas sus teorías, su amor, nada puede ser mejor. Se desvaneció en una membrana cristalina y yo, a través de tu ventana, vi brillar agujeros negros en el mar, agujeros negros en el mar, agujeros negros en el Contra la gravedad. Aparece humedad, revocás, pintás. Vuelve humedad, revocás, pintás. Vuelve la humedad, revocás, pintás. ¡Basta! Con Blotting la humedad no vuelve más. Blotting absorbe la humedad y la evapora. Instalación incluida y 15 años de garantía. Con Blotting protegés y decorás tu hogar en solo 24 horas. Renová tu casa con Blotting y renová tu vida. Pedí presupuesto gratis al 0810-122-1980. Con lluvia o con sol. ¿Otra vez llegas tarde porque el bondi no pasa? Bájate del colectivo y subite a tu moto con Yumac. En Yumac
Bajamos los precios. Tenemos stock, entrega inmediata y el precio más bajo garantizado. ¿Te pasaron un presupuesto? Lo mejoramos. Es ahora. Tu moto te espera en Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995, Córdoba. Tutu Automotores, en la compra de tu próximo auto, te regala la nafta hasta fin de año. ¿Qué? Sí, escuchaste bien. Compras en julio tu 0 kilómetro o usado y te regala la nafta hasta fin de año. Pasa por Tutu Automotores o ingresá a su web y encontrá el auto que querés, 100% financiado, 0 kilómetro, usados, y te lo llevas con nafta gratis hasta fin de año. Mi corazón late por vos. Tutu Automotores, vendemos distinto, vivimos mejor. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. Toro a un precio laburante. Tetra Tinto, precio sugerido a 1.990 pesos. Toro, al gran laburante argentino, salud. Precio sugerido, vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En juguetes, bazar, librería, tecnología, moda, útiles escolares y mucho más, Clank ahora dispone de 3 locales en pleno centro. Avenida Olmos 39, Buenos Aires, 284 y Dean Funes, esquina San Martín. Aprovecha nuestras promos y ofertas permanentes. Conoce más en clank.com.ar. Polo Positivo, todo en electricidad e iluminación. Ahora también en Zona Sur. Visítanos en Avenida Armada Argentina 510. Compra fácil online en polopositivo.ar. Como siempre, en Jerónimo Cortés 40. Y ahora en Zona Sur, Armada Argentina 510. Polo Positivo, energía positiva. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Este invierno, encendé tu hogar con Salamandras Córdoba. Llévate tu salamandra desde 200.000 pesos en 3 cuotas sin interés. Precios de fábrica, ofertas en productos seleccionados y atención de especialistas. Compra online en salamandrascórdoba.com.ar o visitanos en José Agüero 411 y Avenida Valparaíso 3145. Somos Salamandras Córdoba, la mística del juego. La Gioconda Muebles y Colchones, la distribuidora de muebles más importante del país. Tenemos hasta 12 cuotas, envío sin cargo y pagás tu compra en tu domicilio. Te esperamos en nuestro showroom de Avenida La Voz del Interior, 5961. Conocé todo nuestro catálogo en @La Gioconda Muebles, 3513-807020. Llegó julio con promociones y descuentos del 50% en las farmacias del Hospital Italiano. Adermicina, AE, Crema, Alergitrat L, Geniol Plus, Benadryl 24 en comprimidos, 50% de descuento. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. El gobernador Martín Yayora presentó la asignación estímulo al personal de salud y la unificación del régimen legal del personal sanitario. Este anuncio se enmarca en una política integral de fortalecimiento del sistema sanitario que incluye nuevas inversiones, descentralización de la gestión hospitalaria y mejoras normativas para todo el personal del ministerio. Es un día histórico porque se une el equipo de salud, porque ahora tiene su ley reglamentada, pero es un momento histórico por el momento en el que se hace. En este momento donde está en crisis y muchos critican a la salud pública, nosotros no nos olvidamos de dónde venimos y por eso sabemos a dónde vamos. Y en este momento tan difícil, Córdoba no para y Córdoba le da una señal a la Argentina. Con tu apoyo seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora.
Se vienen las lluvias. No esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidor oficial Zika y Mapei. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518 72 57 53. Contra la gravedad. Esta se la dedico a Kurt Herramientas. ¿Qué es eso, Manuel? Emanuel Jorviler. Ah, muy bien. El primer Emanuel Jorviler. El primer Emanuel Jorviler. Té de estrella. Esto sí, esto de música y delirio, año 2003. Estos fueron los temas que más me gustaron el otro día. Sí, hizo 3 temas de ese disco. Buenísimo. Espectacular. Bueno, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para escucharlo a fondo al tema de Manuel Jorviler, porque se vienen ya las notas al pie de Francisco Matoni después de la hermosa columna que hizo Bruno Bagliente aquí por primera vez. Pero antes, siempre quise decir eso, ¿buscás un libro o un disco, un juego o un cuaderno para vos, para regalar? Todo lo que imaginás está en Jenny, el Ateneo. Te esperamos en nuestros 3 locales, General Paz 156, Patio Olmos y Nuevo Centro Shopping. Sabé que tenés un 25% de descuento en una gran selección de vinilos y CDs, 15% de reintegro con Santander pagando con Modo, y los viernes, sábado y domingo 20% con tarjeta de crédito del Banco Nación pagando con Modo. Jenny, el Ateneo. Y recuerden que en @contralagravedad, ok, hemos subido un reel hermosísimo donde tengo que hacer de un profesor de gimnasio que te obliga a leer permanentemente. @contralagravedad, ok. Y de paso nos siguen, que quiero que lleguemos a los 2000 seguidores en breve. Pero vamos a pasar a el tema importante de este tercer bloque, porque está con nosotros la ya mentada emperatriz de Contra la Gravedad, Francisca Matoni, que va a hacer sus notas al pie. Jesús, no hace falta que me pases la introducción. Arranquemos directamente, Fran, y vamos al tema del día, que si no me equivoco son los trenes, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a hablar de la historia de los trenes en Argentina. Perfecto. Que bueno, que uno cuando viaja, habíamos dicho lo de cuando uno va a La Pampa y no hay nada, y cuando uno va por muchas de las rutas argentinas, que es como medio atravesar el desierto de la nada, pero cada tanto uno ve alguna vía de tren medio abandonada en el medio de ese campo, y eso es porque nuestro país actualmente es un cementerio de vías. ¡Oh, Dios! De vías de tren. Nuestro país contó entre el año 1855 y 1940 con 47.059 kilómetros de vías de tren a lo largo de todo el ancho largo del país. Hay un mapa muy lindo de esa época que no se suben a veces a Twitter, que están todas las redes de trenes, y un antes y un después, es un horror. Sí. Ese mapa es de la época más importante, que es cuando Juan Domingo Perón nacionaliza todas las empresas de tren y bueno, y hace un par de ramales más, llegando a la extensión más larga, que va a ser alrededor de 1949, si no me equivoco. Pero bueno, ya vamos a ir a ese momento. La idea de iniciar con los trenes arranca claramente en la ciudad de Buenos Aires, en lo que era el estado de Buenos Aires, separado de la Confederación Argentina. Ahí cuando Urquiza dice, bueno, armemos una confederación, y Buenos Aires dice, no muchachos, nosotros nos quedamos solos. Hay un momento ahí de la historia de la Argentina que duró un año y medio, hasta que Urquiza fue con un ejército lleno de brasileros y dijo, entrega la aduana o te cago matando. Y bueno, mata el lleno de brasileros. No, sí, porque Urquiza, si no lo saben, Urquiza hace un trato con Brasil para que en el ejército, cuando va a conquistar Buenos Aires, lo acompañen para recuperar la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la aduana. Y después el pago de esas tratativas es una deuda que se nacionaliza. O sea, le pagamos a los brasileros sus servicios por recuperar la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ellos, antes de unirse a la Confederación, van a empezar la construcción de lo que sería el primer tendido, que en realidad no es una decisión estatal, sino que es un grupo de comerciantes que fundan una sociedad que se llamaba Camino de Fierro de Buenos Aires al Oeste. Y en el año 1854 arrancan el primer tendal de lo que va a ser ese ferrocarril oeste, se llamaba, que va a terminarse de construir en el año 1856.
Y hay una idea muy rara que la leí, que me pareció rara, pero bueno, en ese momento la Argentina tiene esos vaivenes de grandes ideas, donde ellos dicen, bueno, hagamos trenes, pero que la fuerza de tracción de esos vagones sean caballos. ¿Qué? Sí. O sea, caballos al frente. Claro, y los vagones. ¿Pero qué sería? ¿Un tren carreta? Claro, porque ellos era decían, como involucionemos, digamos, a propósito. Vamos para atrás. No, ¿por qué no hacemos que la rueda sea cuadrada? Claro, es que son las grandes ideas que había en ese momento en el país. Y dicen esto ¿por qué? Porque no había locomotoras a vapor en el territorio argentino y había que traerlas de afuera. Y entonces era como, bueno, caballos hay, tenemos muchos y son baratos, hagámoslo con caballos. Claramente eso nunca funcionó, sino que fue algo que se tiró así como quien dice. El brainstorming entre... Sí. Claro, pero el brainstorming en las legislaturas de Buenos Aires siempre es algo bastante raro, porque después, unos 30 años después, alguien va a decir, hagamos una zanja para evitar los malones de indio, y alguien dijo, sí, es buena idea. O sea, como que uno tiene que pensar que cualquier cosa que se presentara era tratable. Y bueno, y no funciona porque efectivamente la idea del tren era con locomotora a vapor, y en 1856, cuando van a inaugurar estos ramales, se van a exportar desde Inglaterra, desde The Railway Foundry Company, que es una compañía de locomotoras a vapor en Leeds, Inglaterra, 2 locomotoras a vapor que van a ser llamadas la Porteña y la Argentina, que van a ser las primeras que van a encabezar este ferrocarril oeste. La construcción de este primer tramado va a contar con 150 obreros, trabajadores y 3 ingenieros que eran extranjeros, es decir, que eran 2 de Inglaterra y 1 que era francés. Bien. Ahí vamos a empezar a ver que en esta cosa sobre todo el transporte y las cuestiones de inversiones desde el exterior, van a estar muy impulsadas por Inglaterra y por Francia, sobre todo en esta época. No quiero dejar de mencionar que los 2 frigoríficos más importantes de la Argentina en ese momento, que lo que hacía era exportar carnes, es decir, que vos necesitabas frigoríficos y necesitabas transporte para, digamos, mover el ganado de la Pampa hacia la aduana, se llamaban Taylor y Swift. ¿En serio? No puede ser. Efectivamente, googleenlo, eran las 2 compañías de frigoríficos más importantes de la Argentina. ¡Qué buenísimo! Para Manuel, que la ve por TV. No, pero para. No tiene nada que ver con esta animosidad. Claro, y bueno, pero tuvieron un protagonismo un poco funesto en lo que fue después la Patagonia Trágica. Sí, obvio. O sea, son era gente mala, digamos, empresas extranjeras que solamente querían extraer y dejar acá que la gente se cae de hambre. Pero se te está dando vuelta, Tony, ¿eh? Pero bueno, cuestión que la primera estación arrancaba en donde estaba el actual Teatro Colón, que todavía no se había construido. Llegaba hasta 11 y de 11 iba a Floresta. Y el primer recorrido que hacía ese tramo se da el 29 de agosto del año 1857 con la locomotora La Porteña a la cabeza de ese tren. Salía 10 pesos el pasaje en primera y 5 pesos el pasaje en segunda. La diferencia era que en segunda no tenías techo. Bueno, no siempre hace falta. Era lo mismo, la diferencia era que... Capaz no llovía igual, todo bien. Sí, en Buenos Aires lo dudo, pero bueno, la humedad pegaba fuerte. Y ese tren, ese ramal, tuvo, o sea, en un año movió alrededor de 56.000 pasajeros, que era 1/3 de la población en ese momento de Buenos Aires, con más de 2.257 toneladas de carga. Lo de carga es importante porque ¿para qué necesitabas los trenes en un país tan grande? Para mover la mercancía, la ganadería, lo que sea que se cultivara en los campos, iban los trenes, digamos. No había en ese momento camiones, no había rutas, no había grandes formas de movilizar eso hacia el puerto. Entonces la idea de construir los ramales que salieron de Buenos Aires y que, bueno, se empezaron a expandir por todo lo que es el territorio nacional, tiene que ver con eso, pero la principal inversión siempre venía de... En esos casos de lo que era la legislatura porteña, que eran los que se encargaban de la aduana. Después va a venir el gran Julio Argentino Roca, que va a capitalizar la ciudad de Buenos Aires, la va a convertir en ciudad autónoma, y ahí es donde va a nacionalizar el proceso de inversión en trenes y en vías ferroviarias. Eso inicia un proceso de nacionalización de la inversión en los trenes, pero en 1870... van a aparecer muchas firmas de capitales ingleses y franceses que van a poner mucha plata en estos ramales, porque digamos que ellos eran los que ponían la plata en los frigoríficos que, digamos, conservaban la carne y en un montón de cuestiones económicas del país.
Y la burguesía argentina, como bien sabemos, es siempre muy cipaya en eso. Entonces dijo, bueno, que pongan plata, total, a mí me beneficia. Pero a raíz de esas firmas de capitales ingleses y franceses, se van a construir, estamos hablando de entre 1870 hacia 1900, 16.500 kilómetros de ramales de vías de tren, de las cuales solo 2.000 eran puramente del Estado Nacional, es decir, que el Estado tenía competencia sobre solo 2.000 vías. Para 1915, esas 16.500 kilómetros de vías van a pasar a ser 33.000. Ah, duplicó. Sí, duplica. ¿Pero por qué? Porque en 1890 aparece un presidente del que eventualmente hablará en una columna, que es Juárez Selman, que fue un gran gobernador de Córdoba, pero un mal presidente, porque generalmente cuando los cordobeses se van a Buenos Aires la pifian. Y bueno, y él, ya sabemos, inventó el término bicicleta financiera, se dinamitó toda la plata de la capital federal en crear edificios lindos. La ciudad de Buenos Aires es linda gracias a Juárez Selman, pero bueno, él no sabía administrar la plata. Y como el Estado Nacional tenía una deuda muy grande, porque habían creado la ciudad de La Plata y la habían renovado la aduana de Buenos Aires, dice, bueno, privaticemos esto porque no hay plata, hay que sacar plata de algún lado. Entonces entrega todo lo que tenía el Estado Nacional de lo que eran los trenes, y es la primera, lo que sería la primera privatización total de los trenes argentinos. En ese momento, que contaban con entre 15.000 y 20.000 ramales, kilómetros de ramal, y después se va a hacer en 1907, que esto va a hacer que se duplique la cantidad de kilómetros, la ley Mitre, que le permite a los capitales extranjeros importar todo el material o insumos que necesitaban de otro lado gratis, o sea, sin pagar ningún tipo de impuesto, y le daba a estas empresas inglesas y francesas la autonomía de poner la tarifa que ellos quisieran para cualquier... Claro, para los viajes. Sí, es decir, el Estado no regulaba la plata, entonces, bueno, hacían lo que querían porque, bueno, ellos manejaban el control del dinero de la gente que subía a los trenes, las mercancías que se subían, cuánto le cobraban a ciertos empresarios, obviamente haciendo concesiones con empresas afines a ellos y poniéndoles más tarifas a empresas con las que competían, digamos. Claro. Digamos que durante todo este periodo van a aparecer ramales que nosotros no nos imaginamos en nuestros sueños más fabulosos, como un ramal desde Bahía Blanca a Neuquén, llegando a también pasando por Bariloche, un ramal Rosario-Córdoba, un ramal que iba de Río Cuarto por toda La Pampa, o sea, una locura de conexiones entre las capitales. Y lo que va a hacer el gobierno nacional ahí en ese momento es implementar lo que se llamaba las líneas de fomento. ¿Por qué? Porque los capitales extranjeros ponían plata en los ramales que a ellos les servían para llevar la mercancía de un lado a otro, o sea, todo lo que es La Pampa, y no había ramales en lo que sería el litoral o, por ejemplo, el norte de la Argentina. Entonces ellos van a poner plata del Estado Nacional para esas líneas de fomento que empezaban a ir como a lugares tipo Mendoza, ciudades como de Córdoba a Tucumán, de Tucumán a Salta Jujuy. Esas líneas de fomento van a empezar a aparecer ahí a finales del 1800 y principios de 1915 sin inversiones extranjeras, pero con plata del Estado Nacional. Y también con plata de los gobiernos provinciales, que en ese momento había como una unidad de gastos. O sea, no era que había como una disputa de cuál plata me pertenece a mí y cuál plata te pertenece a vos, sino que había como una impronta de intentar generar una Argentina que económicamente funcionara, lo cual, si nosotros lo vemos al día de hoy, es muy difícil. O sea, sí es difícil ponerse de acuerdo con hacer una ruta que va de una provincia a la otra, porque hay que ver a quién le compete tanta plata, de tanta cuestión. O sea, como, imagínate, en ese momento los trenes había como un acuerdo interesante para fomentar eso, sin hablar de todos los pueblitos que aparecían en estaciones de trenes y que se iban desarrollando a partir de que se creara una estación específica. Claro, era más para comunicar a la Argentina entre sí, digamos, ¿no es cierto? Porque, me imagino que en esa época un concepto como turismo no existía tanto. No era como una cuestión de ir de viaje, sino más llegar a lugares. Una cosa como más yankee, que los yankees hicieron eso, pusieron trenes por todos lados y bueno, y que sea lo que Dios quiera, básicamente. Claro, además había una distribución de la población no tan concentrada como ahora. Había mucha menos población. Pero todavía la ciudad de Buenos Aires no era los 2/3 de la población de todo el país. Entonces había como una cosa más de vía rural y el tren habilitaba una conexión
social, cultural, económica con la provincia de Buenos Aires, que tenía este desarrollo industrial. Que después funcionó al revés, ¿no? Hay una película de Pino Solanas, o no sé si Pino Solanas, un documental sobre lo que pasó con los pueblos, con algunos pueblos que se murieron cuando dejó de existir el tren. Claro, digamos, como... los pueblos fantasmas, claro. que de hecho desaparecen, pero hay muchos estudios que niegan eso porque dicen que en realidad desaparecen porque la gente se empezó a ir a la ciudad por el desarrollo industrial del momento y no tanto por la desaparición de los trenes. Podemos decir que son los dos factores. Claro, sí. Perdón, ¿qué te parece que cierres con algún dato y hacemos una segunda parte el lunes que viene? Porque nos estamos quedando casi sin tiempo. Sí, o sea, no me queda mucho más que eso. En el 46 y el 48 se nacionalizan todas las líneas. Y ahí es el dibujito. Sí, que es el dibujito que de hecho son las líneas que hasta el día de hoy se mantienen, que salen de Buenos Aires, o sea, las que están en Buenos Aires se mantienen al día de hoy con los nombres, que son la San Martín, la Belgrano, la Sarmiento, la Urquiza, Mitre y Roca. Que lo que paga Perón para nacionalizarlas es algo así como 2.462 millones de pesos. A plata de hoy parece muy poco, no era tan poco, pero es bastante plata lo que pagan, más del doble de lo que se supone lo que estaban valuadas esos ramales. Y una característica interesante es que esos ramales pasaban, o sea, iban a la zona del país donde esos próceres habían estado. Ah, muy bueno eso. Entonces eso me gusta, la de Roca iba a la Patagonia, la de Urquiza iba como al litoral Entre Ríos, bueno, la de Mitre pasaba por Córdoba, la de San Martín iba a Mendoza, la de Sarmiento pasaba por San Luis, o sea, como que había una identidad de esas líneas con esa cuestión. Tienen que ir madurando las ideas. Primero eran caballos que tiraban que iban a hacer una falta caballo para tirar los caballos y después... Había que hacer un brainstorming nomás. Sí. Pero bueno, no es mucho más que eso. Menem en el 91 va a terminar de privatizarlas porque no, o sea, desde el 76, de la dictadura del 76 en adelante va a haber una fuerte inversión de plata en las rutas, en lo que eran las rutas y en la industria automotriz, y Menem medio que las va a recibir, como les va a dar el último golpe de gracia para terminar de privatizar lo que quedaba, que no era casi nada. Y bueno, y en la actualidad solamente tenemos 4.638 de esas 33.000 que había en 1915 activas, casi todas en la ciudad de Buenos Aires o en trenes turísticos que están habilitados con ese fin, como el tren de las Sierras o el tren del fin del mundo o bueno, otros trenes que hay a lo largo del país. Pero bueno, ya no tiene su gran esplendor como tenía en otro momento. Bueno, ojalá que vuelva. Señores y señoras, ha sido Francisco Mattoni con sus notas al pie, características de los lunes. Hoy, lamentablemente, le dejé, culpa mía, un poquito menos de tiempo. Nada, todo bien. Ya será retribuido. El Mattoni, un policía francificado. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo en esto que fue el primer día del Sin Pablusa, que hemos dicho aquí en Contra de la Gravedad. Quiero agradecerles por haber estado ahí, por haberme bancado, por haberme mandado mensajitos lindos a Hermano y a mí, que estamos conduciendo este programa de forma excepcional esta semana. Hemos sido del otro lado del vidrio Rodrigo Jesus Giuliani en el comando general y en la operación del programa, Ramiro Corti en el OBS, y de este lado del vidrio el señor Bruno Bagliente. Si quieres, te puedes despedir si querés. No, agradecer nuevamente esta oportunidad. Y nada, nos vemos la próxima. Nos veremos la próxima, el próximo mes. La señorita Francisca Mattoni, emperatriz de Contra la Gravedad. Nos vemos el lunes que viene. El señor príncipe de la comedia, Santiago Miranda. Nos vemos esta semanita, chicos. Mi co-conductor, que además va a decir el nombre de la canción con la cual nos vamos, Manuel Rivero. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana y nos vamos con Figure It Out de Royal Blood. Y por último, mi nombre, soy Federico Fritelli. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana.